placer, como siempre, reencontrarnos. ¿Cómo ha pasado el tiempo, cómo ha avanzado el año? Pensar que cuando arrancamos esta temporada, la tercera de Hora Libre, bueno, pensábamos que se venía el Mundial, teníamos de alguna forma también toda esa expectativa que en buena medida se ha cumplido porque Argentina ha llegado a la final, todos lo recordamos y bueno, hubiésemos querido que el resultado fuera el completo triunfo, pero como en todos los aspectos de la vida, creemos sinceramente que hay que valorar el camino desarrollado, el proceso, fundamentalmente también la historia que completa de alguna manera todas esas fotografías que acumuladas dan la idea de una película definitivamente exitosa y al mismo tiempo, yo diría, señera, que va a permanecer en la memoria de todos nosotros por muchísimo tiempo y al mismo tiempo en las generaciones que compartimos este momento, esta etapa, esta era de vida, será una huella imborrable y al mismo tiempo maestra, creo yo, porque las enseñanzas que deja son muy grandes. Bueno, Hora Libre que tuvo de alguna forma todo su espacio, no dedicado integralmente, pero sí en buena medida y en buena forma tomado también por el espectro mundialista y nuestra escenografía que también acompañó y nuestra indumentaria y vestimenta que en definitiva le hacía también honor al juego y algo más que eso, ¿no? Porque en definitiva aquellos que incluso con el mejor talante y con la mejor voluntad plantearon, incluso el técnico, ¿no? Dijo, esto es solo un partido de fútbol, es solo y al mismo tiempo es un partido de fútbol con todo lo que ello implica, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta, creo yo, de la trascendencia que tiene, la importancia que le damos y fundamentalmente algo que no tiene explicación, que nos afecta directamente, que es la cuestión emocional, que no se puede explicar racionalmente, sino que ocurre o no ocurre, básicamente ha desempeñado y ha tenido un rol absolutamente distintivo, extraordinario, que nos ha llenado en un punto de tristeza y amargura, porque el resultado no fue el que pretendíamos al final, pero todo el proceso ha sido de una alegría y unas satisfacciones extraordinarias, como lo ha sido, por supuesto, la semifinal contra Inglaterra, creo yo, un punto de los más altos, el punto, tal vez el prime, ¿no es cierto?, de la selección argentina. Pero bueno, en esta breve introducción sí quería yo compartir con ustedes lo que vamos a discutir luego, tanto con Lucho como con, en este caso, Liz, que va a reemplazar por un par de programas a nuestro amigo y colaborador desde siempre, desde el inicio de Hora Libre, desde el primer programa, Marcelo Barone, básicamente porque, bueno, está de viaje y felizmente está visitando a su familia en el exterior y ojalá que sea del mejor modo, ¿no? Y decía, lo vamos a conversar con ellos, pero yo previamente les doy una semblanza, una idea acerca de todos estos episodios que están sucediendo alrededor del presidente, ¿verdad? Que lo tienen al presidente como protagonista esencial. Me estoy refiriendo al episodio que todos ustedes indudablemente reconocen, que tiene que ver con lo que ha sucedido con Brasil, particularmente con Lula, en esa suerte de intercambio contrapunto de dos líderes singulares de la región, contrapuestos, por supuesto, de diferente naturaleza, raigambre y propósitos desde ya. Y también el otro episodio que yo diría es subsidiario, lateral, hasta marginal, pero que ha tenido también una buena cantidad de centímetros y de, llamémosle, de bits dentro de la red, que fue lo que ocurrió mientras estaba el presidente en la rural y estaba dando una nota y pasó de Mendiguren, ¿verdad? Y bueno, Milei tuvo unas palabras hacia quien fuera, digamos, recordamos todos, ministro de Duhalde, allá en ese periodo en el cual Duhalde fue designado por el Congreso y asumió como presidente de la Nación por algo menos de 2 años, sin haber sido elegido, ¿no es cierto? Bueno, todos podrán recordar los episodios del 2001, la salida abrupta de la Rúa, producto de una renuncia, tal vez una renuncia forzada. Hoy creemos que nos faltamos a la verdad si decimos en buena medida inducida, que interrumpió desde luego ese periodo gubernamental, democrático desde ya,
y que la historia pondrá más tarde o más temprano en su lugar acerca de si ese temperamento que llevó a la renuncia de la Rúa fue más correcto o en todo caso directamente no lo fue, ¿verdad? No voy a entrar particularmente en eso porque si no me voy a de alguna manera despegar y alejar de lo que quería comentarles de Milei, ¿verdad? Digo, ha hablado Santilli de esto también, de una manera, yo diría, con intenciones de bajarle el perfil a la discusión, que está bien, o sea, está cumpliendo el rol de un jefe de gabinete, básicamente, es un hombre político, sabe de lo que habla, sabe medir la temperatura del momento, y cuando lo consultaron acerca de lo que había dicho Milei en ocasión de encontrarse con Flavio Bolsonaro en un acto producto de que va a haber elecciones en Brasil, por supuesto, a nivel presidencial, donde Milei tuvo una cantidad de manifestaciones no muy distintas a las que el presidente suele hacer. O sea, en primer lugar diría eso. O sea, no estamos encontrando nada diferente al Milei que conocemos. En todo caso, puede ser un poco recargado en función de la euforia del lugar y naturalmente el sentirse cómodo tanto con su anfitrión como con la platea, ¿no es cierto? Y eso puede ser que agite un poco el ánimo presidencial también. Bueno, Santilli le bajó el tono a eso, dijo, bueno, acá no nos vamos a rasgar las vestiduras porque en definitiva también al presidente le dicen unas cuantas barbaridades, ¿no es cierto? Al presidente argentino, en este caso desde Brasil, y todos recordarán también, o en todo caso ponen sobre el tapete, la situación de que Milei deslizó y otros funcionarios del gobierno, que en buena medida toda esta campaña anti-argentina que viene de los últimos días, diría yo un poco más de algunas semanas, bueno, el presidente deslizó que pueden tener de alguna forma algún origen y en todo caso algún tipo de financiamiento desde el Brasil, ¿verdad? No lo sé yo eso, no tengo ni certezas ni incertidumbres al respecto, solamente describo lo que el presidente ha manifestado. Lo concreto es, en todo caso, y ahí sí es donde quiero señalar una opinión, eh, digo, a mí no me hace demasiado ruido que Milei cuando pase de Mendiguren le diga de Mendicurren, porque en definitiva eso forma parte del argot político, y que naturalmente después eso se reproduzca y se convierta en meme o en todo caso de alguna manera estigmatice, si se quiere, en términos de red al propio de Mendiguren. Digo, los hombres políticos y públicos están curtidos de ese tipo de cuestiones y tampoco es para llorar como Magdalenas porque señorita, señorita, Milei me dijo tal cosa o tal otra. Eso hasta me parece un poco serio, porque en definitiva Milei es cierto que dice una cantidad de exabruptos o ejerce una cantidad de exabruptos y también sobre Milei se deslizan y se promueven infinitos exabruptos, también exagerados, con la misma condición que el presidente puede hacerlo, con la diferencia de que se multiplican los emisores, ¿verdad? Porque en este caso es uno contra un conjunto y en el caso inverso sería el conjunto contra ese uno, ¿verdad? Pero independientemente de ello, lo que a mí más me preocupa es si eso, digamos, ese conjunto, llámese de acciones y de reacciones de Milei, hoy siguen favoreciéndolo como lo pudieron favorecer en otro momento. Ahí tengo alguna duda. O sea, digo, no siempre lo que nosotros hacemos sirve para todo tiempo, para toda ocasión y en forma permanente. A veces hay que reperfilarse, a veces hay que reprogramar ciertas cosas estrictamente por una cuestión de oportunidad y conveniencia. Digo esto porque así como está esa frase que en los medios creo que ha sido Mirta Legrand quien la ha de alguna manera popularizado, que tiene que ver con el hecho de que el público se renueva, también el electorado se modifica. Yo creo que no vamos a un escenario igual al que tuvimos en el año 2023. Ese estado es un estado, en todo caso, ese estado me refiero del electorado, no es un estado quieto,
no es un estado estático, es un estado dinámico, donde una cosa era el Milei candidato del año 2023, emergiendo desde un lugar de outsider, emergiendo desde una condición prácticamente sin partido, emergiendo desde una condición que no lo había probado y comprobado como administrador del Estado en ninguno de sus niveles, desde luego ni el nacional, ni el provincial, y tampoco el municipal. Y otra cosa es el Milei que será visto y aprobado o no en el ejercicio del poder. Por eso, digo, sin que esto sea una definición y una sentencia, solamente un interrogante, lo planteo como una duda, no lo planteo como una certeza, digo, no estoy tan seguro de que la misma medicina sea la que efectivamente convenga aplicarle al paciente del año 2027. Estoy diciendo que muchas veces el empecinamiento terapéutico, que consiste en el aumento de la dosis, no lleva a un mejor estadio, sino que eventualmente a lo mejor eso puede significar tal vez involuntariamente la comisión de un error que puede costar eventualmente también la prosecución de un proyecto. Lo dejo esto como una idea, en todo caso como un planteo, como una pregunta que intentaremos, entre otras por supuesto, responder a partir del bloque que viene, tanto con Lucho como con Liz. No perdemos más tiempo, hacemos un corte muy breve ahora y nos reencontramos para compartir este tipo de cosas y todas las que tenemos en Hora Libre de hoy, que son muchísimas. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol, asado y vino, son los gustos del pueblo argentino. Nuevamente estamos aquí, Iglesia de Lourdes, el santuario de Lourdes, lugar paradigmático de 3 de febrero, en particular de nuestra queridísima localidad de Santos Lugares. Bueno, muy bien. Retornamos, por supuesto, y sin perder demasiado tiempo al respecto, nos metemos de lleno en el tema. ¿Cómo estás, Lucho?
Muy bien, gracias por Liz. preguntar. ¿Qué tal? Hola, No soy Liz. Marcelo. No, bueno, Lamento decepcionarlos, pero notamos la enorme diferencia. diferencia, ¿no? Sí, claro. Ninguna claro. decepción. No, por supuesto. Un saludo a Marcelo, desde luego Sí, que si no está viajando, ya llegó a los Estados Unidos a visitar a su familia, así que bueno, llegó después del Mundial, pero bueno, ¿qué va a hacer? Mala suerte. Se va a extrañar tener a alguien que me desafíe Te cada estuvo- comentario te que estuvo hago. picanteando, Claro. Te la estuvo haciendo Pero estés a la difícil. altura, Liz, ¿eh? Te la estuvo haciendo, o a lo mejor coincide. qué sé haré yo. lo que Claro. pueda. No, si coincidís es aburrido, tenés que llevarme la Te la contraria. estuvo picanteando, ¿viste, Marcelo? La verdad que te llevó bastante la contra. Vos decías algo y no, decía No, el no. tipo, no. Y te cortaba Pero aparte. Está muy bien, está muy bien. Fervorosamente. Sí, Sí, no me dejaba hablar. No te dejaba hablar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece esto? Acá, digo, no para seguir la línea del editorial, sino, bueno, acá hubo episodios. ¿Por cuál tema arrancamos? El contrapunto que ha habido entre el presidente y el presidente de Brasil es digamos, un contrapunto fuerte que está tenido por un lado de la campaña electoral y por el otro lado algo que comentábamos en el corte y que hacías bien la reflexión, en este caso Lucho, acerca de que Milei no pudo visitarlo a Jair Bolsonaro a instancias justamente no sé si del gobierno o la justicia brasilera, pero sea como fuere, no se pudo hacer. Mira, algo que yo creo que la gente a medida que se interioriza en política se sorprende a veces, es justamente cómo funciona el Poder Judicial, porque es un poder que uno nunca vota directamente y a veces vos ves de que te tira palos en la rueda cuando decís, no sé, ok, logré ganar el Poder Ejecutivo, ¿no? Salió el presidente que quiero y quiere proponer algo. Está bien. Hace su propuesta, el Poder Legislativo lo rechaza. Elección en medio término, ganamos el Poder Legislativo. Vuelve a hacer la misma propuesta si de repente te viene un juez del Pindongo y te dice, no, esto es anticonstitucional por A, o te mete ni me acuerdo el término, pero cuando por prevención, por las dudas, hasta que hacemos lo contrario, te la frena. Sí. Medida Sí, cautelar, gracias. Que vos decís, che, pero cualquier juez boludo puede hacer esto con algo en que vos ya ganaste electoralmente en 2 de los 3 poderes. Y encima después empezás a investigar cómo es el sistema de purga de los jueces, porque decís, bueno, ¿y cómo lleno está este poder con gente más alineada con la voluntad popular? Te das cuenta que son procesos mucho más lentos de lo que uno está acostumbrado en democracia. Y encima después la gente se cansa, ¿no? Porque vos decís, uno espera que un gobierno haga cambios y genere un impacto. Y después cuesta explicarle a la gente, che, no, pero no está pudiendo hacer todo de la manera que le gustaría, en parte porque está frenado por este otro poder y tenés que seguir adelante y tenés que seguir con paciencia. O sea, termina siendo un palo en la rueda peligroso que a medida que me fui interiorizando en política, me rompió mucho las pelotas, hablando mal y pronto. Y eso ya es así acá. Y por lo que estuve investigando en Brasil, allá es todavía más alevoso. O sea, el poder de algunos jueces de básicamente hacer lo que quiera por cómo está constituido su democracia termina siendo más alevoso que acá ya de por sí estaba resultando bastante alevoso. Y encima Lula tuvo muchos mandatos para básicamente llenar la Cámara de Jueces con amigos de él. Va a ir por un cuarto. Bueno, cuestiones de que hoy ves en Brasil esto de que ya acá te escandalizaba, elevado a la máxima potencia a nivel de que ya medio que parece que no se necesita no se necesita tener ni siquiera una causa con pruebas, ni siquiera diría medianamente fuertes, que ya, por las dudas, candidato que no me gusta, candidato que meto preso, candidato que le privo de salir del país, cosa que sí, o sea, no llega a ser dictadura ni en pedo, pero viste cuando decís, o sea, pareciera, ¿no? Como que jugás muy en contra, o sea, jugás con el tablero muy inclinado cuando no sos del partido de Lula. Convengamos que Lula estuvo preso también. Sí, pero no en las mismas condiciones y que Dilma Rousseff fue destituida. Sí. Digo, en todo caso, diría yo, la democracia de Brasil está opinada de alguna forma, ¿no? Porque fijémonos que tanto Lula como Dilma, como en este caso Jair Bolsonaro, digo, los tres pasaron o por destituciones o por cárcel. Pero la cárcel de Lula me parece que fue un poco como entrar y salir, ¿o no? Sí, a ver. 400 días hoy escuchaba más o menos. Sí, digo, un Además, año y pico, ¿no? Creo, pero en definitiva me parece que, digo, para las instituciones de un país, olvidémonos en todo caso de el episodio puntual de los nombres propios. Digo, presidenta destituida,
presidente encarcelado, cambia el poder, el otro presidente encarcelado, digo, Y un poco la peruanización, complicado, ¿no? La peruanización de la política, ¿no? Sí. Es verdad Sí, eso también. sí. Bueno, en Perú suele Sí, ocurrir. que giran. De hecho, Eh, intentaron cambiar la constitución de Perú para que deje de ser tan así. Decir, che, yo voto un presidente y al año me lo destituye. El Lo vamos a hablar seguramente en otro bloque, pero digo, acaba de asumir Keiko Fujimori, ¿no? Exacto. Sí. A 30 y pico de años de la asunción de su padre, el mismo día incluso, ¿no? Exactamente. El mismo día. El día de la Entonces digo, independencia. la democracia latinoamericana tiene este tipo de cosas, pero en particular en Brasil, en este caso, lo vemos con un hecho, digo, a lo mejor nosotros nos preocupábamos por la nuestra, ¿no? Pero hay gente que está peor incluso. No, y además hay muchos indicadores de que a Bolsonaro le robaron la elección y hay que robarle la elección a alguien que está ejerciendo. O sea, de hecho es algo que me desesperanza bastante porque digo, si ni con Bolsonaro en poder pudo defenderle la reelección, ¿qué nos queda con un Lula en poder a la hora de que Bolsonaro Jr. logre dar vuelta a la elección? ¿Crees vos que el resultado de Yo creo de que en un esa mundo puja, justo, en un Jair mundo Bolsonaro y Lula fue opinado, fue complicado? Sí, y yo creo que en un mundo justo esta nueva elección daría por poco a favor de Bolsonaro, y si ya va a dar por poco a favor de Bolsonaro, es muy fácil inclinar si sos el que mueve los hilos, qué sé yo. En ese sentido, me parece de que Brasil está atravesando un punto a nivel democrático complicado. Es un país que siempre ha sido más consistente económicamente, por lo cual es como que medio que gobierno izquierda o derecha hay cosas que en Brasil se respetan, y así es como ha podido su industria y su producción atravesar procesos que acá no se ha podido. O sea, nosotros cuando nos agarra digamos la izquierda lo sentimos de una manera que ellos no lo sienten, pero bueno, no sé qué pasaría si se sigue perpetuando otro gobierno más de Lula, que creo que encima van a ir por ese candidato. Sí, no, el candidato es Lula, sí, desde luego. En ese sentido me parece bien que Milei sea vociferante y trate de alguna manera sacudir un poco el avispero, porque yo creo que, o sea, si no hacen algo en esta próxima elección los brasileros, se les van a venir después. O sea, cada vez va a ser más difícil revertir esta situación, yo creo. Brasil lo que tiene es, digamos, en términos comparativos, ¿no? Digo, la realidad es que tiene un riesgo país inferior al de Argentina, tiene una inflación inferior también a la de Argentina, tiene mejor posición en términos estructurales de reservas, por supuesto, una industria que es absolutamente diferente y, digamos, de mucho mayor porte que la nuestra, que la propia, y desde luego también hablamos de una población que es 4 veces la de Argentina. Yo no sé si en este momento lo será, pero digo, en algún momento Brasil fue la 6ª o la 7ª economía del mundo. Estamos hablando, debe ser ahora, yo creo, más o menos. Estamos hablando de una economía, por supuesto, de un volumen y una magnitud significativa. Y es muy cierto lo que vos decís, Lucho, acerca de que no hay distingo entre izquierdas y derechas en algunas cuestiones fundamentales como estas. Esas son cosas que acá nunca se lograron, que deberían empezar a lograrse, que es decir, más allá de quién gobierna, hay cosas que son innegociables, porque creo que es la mínima confianza que le tenés que transmitir al capitalista para que invierta el capital, pero bueno, acá cantamos celebrando el combatir al capital, entonces es un poco más difícil. De hecho, si hablamos de esto de Brasil como lo que decía, 6ª potencia comercial, valga la redundancia, hasta mediados del siglo XX nosotros le competíamos. Me pregunto qué habrán pasado en los últimos 50 años como para que nos hayamos quedado tan atrás. Pero digamos que... Perdón, perdí el hilo. No. Básicamente lo importante de todo esto, Lucho, es ver en todo caso lo que una economía tan grande como la brasilera y al mismo tiempo una democracia, que en definitiva también se viene sosteniendo con estos parámetros desde Fernando Cardoso, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, el Brasil recuperó de alguna forma esa suerte de estabilidad que se ha mantenido hasta la fecha, independientemente de haber tenido sus vaivenes. Bueno, una cosa que yo había escuchado que es muy interesante, que en su momento, cuando estaba empezando Kirchner, apareció Estados Unidos con una propuesta de tratado de libre comercio para el ALCA. El ALCA, exacto, sí. Déjeme llegar, ya me cagaste el chiste la semana pasada. Te la roba, No. porque te hace de apuntador al aire. Perdono.
Eh, No puede con su sueño. Cuando estaba con la propuesta del ALCA, que es la famosa frase de Kirchner de ALCA al carajo, ahí es cuando te muestran que Lula, más allá de, quizá no tiene tanta ideología como los Kirchner, porque fue mucho más pragmático. Él se sumó al grupito de Chávez y Néstor para decir ALCA al carajo, pero al día siguiente se acercó, digamos, a Estados Unidos y dijo, quédate tranquilo que a estos monos lo manejo yo, vos comerciá conmigo. O sea, te bocho el Tratado de Libre Comercio con toda la región, pero conmigo o sea, yo voy a ser el referente de la región a la hora de comerciar, y eso se notó. Es decir, es como te venden la ideología, pero no la consumen después, de alguna manera. Sí. Y yo creo que se dan cuenta que a ellos les conviene ser el menos loco del grupo. Sí, si se no, quiere. a ver, está claro que la relación implícita comercial de la Argentina entre Argentina y Brasil es una relación de larguísima data que ha tenido, digamos, a lo mejor sus balanzas con algún sensible movimiento, pero la realidad es que hoy lo sigue Que va siendo. más allá de cualquier episodio Sí, de esta característica. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina en todo sentido, ¿verdad? O sea, muchísimo más que Estados Unidos, muchísimo más que China incluso, ¿no es cierto? Que también ha crecido en su intercambio. Y bueno, la realidad es que, queramos o no, los argentinos miramos a nuestros vecinos y en particular al Brasil como, llámese, como un potencial atractor, ¿verdad? Porque lo es para el comercio, lo es para la industria, lo es para el turismo, en definitiva para muchísimos campos de la economía. Yo siento que Brasil en este sentido no mezcla lo que es política y economía, es decir, no es que porque se ande puteando con Milei algún comerciante va a ver sus inversiones amenazadas, de hecho No. lo prenderían fuego a Lula si así fuera, así que la gente que dice, no, de hecho saltaron todos los quienes dicen decir, nos disculpamos en nombre de la presidencia argentina, porque los argentinos no somos así, y como querían correr a Milei de imprudente, porque siendo un Brasil un socio comercial tan importante, como bien vos decís, eso para mí es un error de... O sea, no se está amenazando, no está en riesgo eso que ellos creen que está en riesgo, ellos justamente quieren poner esa idea para hacer ver a Milei de negligente cuando son dos campos muy separados, en este caso la política y la Sí, economía. no lo vi muy preocupado a Milei tampoco. No, a Milei por nunca eso, lo vas ¿no? a ver preocupado por eso, pero bueno, ellos en todo caso están queriendo preocupar al votante, decir, che, mirá, este chabón juega con fuego, está amenazando a nuestro principal comerciante, y el comercio no se toca. De hecho, lo mismo pasa con China. O sea, nosotros nos estamos aliando con Estados Unidos en el sentido de que probablemente no vayas a, no sé, por ejemplo, volver a ver un tratado que le permita a China volver a poner una base militar en el sur, como ya lo hicieron los Kirchner. Pero eso no quiere decir de que va a, de alguna manera, entorpecer el comercio que quieras tener algún privado con China, si así lo quisiera. Al contrario, se facilitó. Entonces, en eso hay que entender que por más que Milei te pueda decir, nosotros en lo geopolítico estamos alineados con Estados Unidos e Israel, y creo que fue un criterio muy acertado, que puede dar muchos frutos. De hecho, por ejemplo, en reclamos históricos como lo son las Malvinas, que siento que ahí se están moviendo algunos engranajes. Pero más allá de lo que es geopolítica, después en la economía el capitalista no es que va a verse más limitado a la hora de comerciar con China o con Brasil. En este sentido, eso es solo una opereta de la gente que quiere hacer ver como a Milei como un inconsciente. Vos, Liz, podés decir lo que quieras, No, por yo- supuesto. Yo yo sé que no estaba tenés la Sí, si no me gimnasia. cortás, yo sigo. Sí, no. Necesito un No Marcelito. tenés la gimnasia Aparte, porque, bueno, estás Lucho reemplazando, pone pero hacelo primera, con... ¿viste? Necesito a Marcelo toda la Lauti. fuerza. Yo pensaba en el episodio puntualmente entre Milei y Lula, ¿no? Y la tirantez viene desde siempre, inclusive Lula apoyó a Massa en la campaña. Claramente. Entonces Las esto viene de propagandas están lejos. financiadas por Brasil, muchas de las que están Claro, en por YouTube. eso, O sea, a exactamente. niveles escandalosos lo apoyó. El episodio en sí, bueno, está bien. El lugar en particular, el hecho de que él esté ahí, quizás lo potencia más, pero bueno, después es parte de la misma tirantez. Sí, que por eso existió hacerse siempre. cargo, ¿no es cierto? No Cada me uno parece sabe. tan grave, A ver, digamos. Y vos fíjate, Digo, quizá acá me estoy poniendo conspiranoico. pero Muchos yo años. digo, no sé, Lula banca a los Massa, a los Kirchner, como esto que te digo, si reflexionamos en el pasado, que se sumó al ALCA al carajo, pero después le tocó la puerta a Estados Unidos y le dijo, vení, vos transá conmigo, soy el menos loco de este grupete, uno hasta podría ponerse a pensar si cuando
banca la presidencia de la candidatura de Massa en su momento, no lo hace adrede sabiendo que es perjudicial para la Argentina, porque yo creo que lo que menos quiere Brasil es que vuelvan los años de mediados del siglo XX o de principios del siglo XX, cuando era un verdadero competidor de Argentina, ¿no? Entonces como que quizá una Argentina cuca que un día te pacta una cosa, el otro día te estatiza la otra, que no podés confiar en nada, que te ponen mil y un regulaciones, que no puedes explotar los recursos total, porque la estrellita de mar de acá y la de allá. Como que, ojo que en una de esas, ellos adredes votan algo que no, digamos, un remedio que ellos no consumirían, y quizás hasta habría que especular hasta qué punto no son conscientes de que es algo perjudicial para nosotros. Eso es pertinente lo que vos decís, sobre todo teniendo en cuenta también que algo que dijimos antes, ¿no? Que todos estos vaivenes que la Argentina ha tenido, tomemos en este caso, desde el comienzo del siglo XX hasta entrado el siglo XXI, en los cuales no pudo, de alguna forma, edificar y construir en forma, yo diría, sólida, esa estructura de nación, ¿no es cierto?, con certidumbre, con confianza, respetando los contratos, teniendo básicamente una forma de conducción sino armoniosa, al menos sincera, en ese pacto que tiene el gobierno con los ciudadanos, ¿no es cierto? Porque en definitiva la democracia no es otra cosa que un pacto de gobernabilidad. Digo, la realidad es que toda esa pérdida que el argentino ha sufrido, producto de esos malos gobiernos, de alguna manera tendrían que cambiar. Hay otro que sacia esa demanda. Sí, no, siempre es el vecino más cercano. Por supuesto. Digo, y hay beneficiarios de tu desgracia, digamos. Exactamente. Cuando alguien pierde, otro gana. Esto es absolutamente así. Entonces, digo, me parece, sí, que si algo debiera ser, entre otras cosas, el legado de un gobierno como el de Milei, sea que se comparta o no, yo digo, ya saliendo incluso de esa puja entre aquellos que coparticipan del favor hacia el gobierno y aquellos que lo hostigan o en todo caso lo combaten, sí me parece que estaría bueno que definamos concretamente que queremos vivir en una democracia de orden capitalista y que en definitiva la alternancia no pone en riesgo ciertas cosas. Y pero eso todavía, ¿no? Lamentablemente acá se sigue discutiendo. Digo, porque, a ver, si nosotros pensásemos en forma absolutamente posible que la alternancia en el 2027, en el caso de que Milei no pudiera ganar, supondría no solamente el retroceso, sino la retrogradación absoluta de todas las políticas llevadas adelante los últimos 4 años, entonces no hay país que lo resista, no hay costo económico que pueda soportar semejante andanada. Por eso yo quiero creer. No hay manera. Serían demasiados cambios. Sí. Demasiado en este momento a donde se llegó a volver todo para atrás. Por eso yo quiero creer que cuando vos por ahí decís, no sé si le conviene esta estrategia que tuvo de putear al ministro de Duhalde, que era algo más del Milei del 2023. No lo sé. No, yo te digo, puede ser que no sea la más fina estrategia, pero quiero creer que el argentino de a pie entiende de cierta manera lo que está en juego, no es tan ingenuo como para pretender que los cambios sean de un día para el otro, está empezando a ver la estabilidad, más allá de que quizá el despegue no es el esperado. Es decir, yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente... ¿Cuál sería la palabra? Es decir, siempre lo pienso en términos médicos, es decir, si yo me estaba muriendo de un cáncer, no quiero pretender que al día siguiente yo pueda sentirme pleno deportista, ¿no? Es como que, o sea, sí, da la sensación que la gente ya tiene un poco más de madurez respecto claro, a eso. como decir, da la sensación. Hoy tenés que simplemente agradecer no estar en camino a la muerte, y en un par de años hablamos de volver a caminar, y en otros años hablamos de volver a hacer un poquito de musculación, y el completar una maratón, pensalo para dentro de mucho tiempo, ¿entendés? Porque a veces yo escucho, he tenido discusiones con amigos en los cuales de repente la gente, no sé qué pretende, de que esto es, cambia el gobierno y de repente es como que tiene que ser un rebote ni siquiera o sea, como un eje vertical en B corta, ¿viste? Como, y no tiene sentido. Además es un análisis que ellos no hacen para sí mismos, porque si ellos, el término pesada herencia lo inventaron ellos con Macri en su momento,
O sea, cuando son ellos los que gobiernan, sí reconocen de que por lógica venís de un pasado y por ahí por ahí te llevó a un estado difícil de revertir y que va a llevar tiempo a revertir. Pero bueno, son hacen un análisis mucho más injusto cuando se trata de Lo un que pasa es que gobierno en otras opositor a épocas ellos. también siempre con el tema de los subsidios y demás se amortiguaron un montón de cosas y la gente tiene que pensar que ese tipo de... Si no tenemos eso, no va a ser un cambio tan rápido. Exactamente. Pero también quedó en el inconsciente de mucha gente ese tipo de soluciones mágicas que te tapan en el momento los problemas reales. Por eso yo espero que la gente aprecie la estabilidad financiera, de que vos con Alberto pasaste de un dólar de 60 a 1000, y de que acá en cambio los precios se están manteniendo mucho más estables y eso permite una proyección de país a largo plazo, y que el día de mañana, en el 2027, cuando esté Milei versus una opción radioactiva como lo es Kicillof, no tenga que fumarme comentarios de amigos como no, pero vos viste lo impresentable que es por cómo puteó tal en tal entrevista, que primero que nada me rompe ¿Te ocurre eso? Y a veces, a ver, no me pasa tanto de personas que ya de por sí no eran kirchneristas, aunque sí me sorprendió un par de veces de gente no kirchnerista decir, no, pero vos viste cómo habla, que yo digo, primero que nada, está hablando mejor que cuando lo votaste, o sea, también que quizá perdió este atractivo de votar raro, distinto. ¿No te lo decían antes, por ejemplo? Y quizá antes, al estar todavía en es como el payaso nuevo, era como este personaje, era como... Era la novedad. Claro, la novedad como, bueno, me da gracia. Ahora cuando efectivamente lo ves con la vestidura presidencial representándote, por ahí hay gente que se le despertó un pudor que antes no tenía, que por un lado a mí me sorprende decir, caradura, antes lo votaste y era peor y ahora está mucho más medido. Ricardo lo mencionó hace tiempo a eso. Entonces, porque te pones el traje de presidente tenés que cambiar. A ver, entiendo que te moderes un poco, que de hecho se está moderando un poco, entonces yo te digo, ni siquiera... más moderado está. O sea, no puedes negar que putea menos que antes y de distintas maneras. Lo tenemos. Bueno, lo soltaron. Tampoco, a ver, aunque la mona se vista de seda, mona tenía queda. Lautaro ahí. No, vos sabés que me parece eso que tanto vos, Lucho, como Liz describen y aproximan, tiene mucha cercanía con aquellos votantes y, digamos, con los electores típicamente del PRO, Sí, ¿no? sí. O sea, que buscan esa flema republicana. Bueno, acá no es el mejor de los ejemplos, pero se supone que Macri era el moderado, ¿no es cierto? Quiero creer que esa gente, cuando se repitan las elecciones, incluso si les sorprendió que no se moderara tanto como esperaban al ponerse las vestiduras presidenciales, que igual yo insisto en que algo se moderó, es innegable, de hecho vos... Tuvo un tiempito, Sí, pero incluso si vos vas viendo los discursos año a año, se fue calmando. O sea, calmando en lo discursivo, en el camino parece que intransigente, y eso está perfecto, es lo que por primera vez estamos viendo en un gobernante argentino, y se agradece que sea intransigente en la ideología, y que dé cierta previsibilidad. Pero bueno, moderó un poco su discurso, no lo suficiente para vos, ok, te entiendo, lo respeto, quejate, putealo, lo que vos quieras, pero que sea putearlo de manera de catarsis y no de que te plantees que o sea, que por las formas vas a abandonar el fondo. O sea, vos decís que Quiero creer que el argentino no va a decís que el abandonar el fondo votante por que la viene forma. del PRO se lo aguantaba al principio, pero ahora está más reaccionario cuando... Puedo entender de que esté más indignado, pero quiero creer que no es tan tonto como para abandonar el fondo por la forma, cuando del otro lado tenés... Y a lo mejor tienen la esperanza de volver con el PRO. Bueno, eso sería lo más peligroso, que aparezca como una falsa esperanza que Entonces sea más funcional al mal que al bien. Empiezan a socavar Pero- para ver si... Yo qué sé, porque a ver, sería escandaloso que por la forma te pases a Kicillof, cuando primero que nada ya deberías entender de que fue la receta que nos llevó al desastre, y además que cuando empezás a mirar archivos decís, es que tampoco que las formas de ellos eran muy buenas que digamos, pasa que quizás se le operaban menos, o sea, en gobiernos kirchneristas se operaban menos al kirchnerista cuando hablaba de la manera que se le cantaba,
Pero si los empezás a mirar, te das cuenta que hablaban con la misma impunidad y a veces con la Pero misma podemos ponerle nombre, de manera igual de irrespetuosa. Moreno, Capitanito, Claro. Aníbal Fernández, digo, Sí. y seguimos. Por eso, o sea, tampoco Por que del favor, otro lado chicos, tenías a por unos favor. caballeros Pero claro, príncipes azules. Pero no eran de la academia No eran española, carmelitas ¿eh? descalzas. Pero Y ni mucho menos. Y cuando vos votaste a los educados, que fue el PRO, vos viste cómo terminó. O sea, un gobierno con muchas flores y poca sustancia. Entonces, como que me imagino que por más que los putees en el asado con amigos, después a la hora de votar no vas a ser Lo tan que, nabo o ingenuo de por las formas abandonar el fondo. lo que yo significaba era un poco esto, porque en definitiva es una duda que tengo y bueno, y está muy bueno que ustedes en todo caso también colaboren en esa incertidumbre, porque no tenemos por qué cerrar nada, pero sí, yo advierto un poco esto también, o sea, que quizás se multiplican esas voces que no dejan en todo caso de permanecer de este lado Claro. de la línea. Tiene un reclamo. Pero claro, pero ya les incomoda, ¿viste? ya no van Se bien incomodaron sentados. con las formas, por lo Claro, menos. o sea, a ver, las cuestiones de la vida cotidiana hacen que las formas, en todo caso, prevalezcan sobre el fondo. ¿no Bueno, es por eso cierto? yo lo que espero es, el mejor escenario es uno en el cual el fondo llega al momento electoral lo más claro y evidente posible. Es decir, necesitamos que de acá a las elecciones la inflación siga en su sendero de descenso bien clarito. Yo creo que ese es el principal factor. Claro, porque ¿no? viste que los cucas de repente tenés un mes de 3 y pareciera que ellos no tenían 10 todos los meses, Claro. que dicen, ¿viste cómo el Bueno, proyecto Milei no acá funciona? Se nota Con claramente la diferencia que abismal que hay A ver, Bueno, respecto a esa pero época. por eso necesitamos que ellos van a hacer un océano de una gotita de agua, O sea, entonces van a marcar necesitas cada- no, Claro, claro, está no claro darles está ese, claro que el esa letra. gobierno fue consistente en la búsqueda de el domar la inflación, ha sido consistente también en esa premisa de mantener el superávit fiscal. Si bien en el último mes no ocurrió, porque hubo déficit, está claro que hay otro tipo pequeño, por Sí, pero si supuesto. tuviste superávit otros No, meses, pero tiene también una explicación económica. Está claro que hubo una postergación de parte del gobierno del pago de ganancias, eso implicó indudablemente un menor ingreso al fisco, pero también se da de la mano, y no podemos dejar de advertirlo también, ¿no es cierto?, el hecho de que está bajando la recaudación en forma mensual y sostenida. Eso implica que hay alguna tensión en todo lo que es la actividad económica que no termina de despegar. Digamos, el consumo interno, el supermercado, las cosas de todos los días. Digo, el gobierno, esto es como si tuviéramos que destacar fortalezas y debilidades en este caso del gobierno, ¿no? El gobierno es fuerte en la macro y se mantiene sólido en ese aspecto, ¿no es cierto? O sea, incluso en este año, mucho más sólido que en otros momentos del año pasado. sí. Digo, recién en el día de ayer o antes de ayer, el Banco Central, después de casi 130 y pico de días, dejó de comprar dólares, producto de, intervenir de mejor manera en el mercado de cambios. Cuando digo intervenir, no lo digo con el afán intervencionista, sino en el hecho de comprar y vender en la transacción libre del dólar, ¿no? Digo, la realidad es que el gobierno es fuerte en ese aspecto, ha tenido, por supuesto, éxito en la reducción del riesgo país. Todavía el riesgo país no es un indicador que nos permita volver a los mercados, porque en definitiva todavía la sobretasa sigue siendo alta, pero sí es un indicativo de que la posibilidad existe. Sin duda. Cosa que antaño, por supuesto, era no solamente una quimera, sino un absurdo. Teníamos el riesgo país arriba de 1000 puntos, creo que estuvimos arriba de 2000 puntos porcentuales, un chiste. Yo creo que, a ver, el camino que están buscando este gobierno para que la macro impacte en la micro es el lento, pero el real, si se quiere. Es decir, por ejemplo, yo tengo mis amigos que están en blanco en laburos estables, Ajá. son los que, por ejemplo, la última vez que nos reunimos, doy gracias a Dios, están todos hablando de sacar créditos para comprarse su primera propiedad, Ajá. ¿entendés? Con sus parejas, Bien. cosa que antes no existía. De hecho, Ujú. mira, yo hablaba con un amigo que su novia es kirchnerista, Ajá. que una cosa que destacaba era que, bueno, será kirchnerista, Tipo. pero no es boluda y es pragmática, Ajá. y te dice, por más kirchnerista que sea, sé que encima la chica trabaja en cosas que tienen que ver con finanzas, ¿no? No es que... Claro. Justamente dice, por más kirchnerista que sea, reconozco que el momento para sacar un crédito es ahora, ahora. y hasta Sí, se sí. animó a decir, ojalá haya un mandato más para poder seguir de pagar el crédito. Entonces, ¿viste? Cuando decís que hasta yo me animé a preguntarle,
Y si desea un mandato más, ¿sería hasta capaz de votarlo Claro. o hasta ahí no llega, pero dice, ojalá tanto. con mi voto igual perdamos? No lo sé. Pero lo que digo es, vos tenés por un lado que la gente empieza a ver esos créditos. Siguen propuestas del gobierno para blanquear capitales, que parece algo insignificante, pero en realidad es importantísimo, porque en realidad lo peor que le... Muchas veces yo escucho esta crítica de amigos más comunistas de qué malo es que tenga tanta plata el... ¿Tenés amigos Tiene comunistas? amigos comunistas, sí, es Tengo una amigos novedad de la ridículos que manera que no- lo... Ajá. Pero es muy variopinta la No. galería de amistades tuyas. Bueno, sí. Por suerte la vida me dio muchos amigos, en eso Bien. estoy agradecido. O Pero, sea, amigos con novias kirchneristas, amigos comunistas. claro. Bien. Es una virtud que puedas tener Trato amigos de no con tocar esos diferentes, temas. O sea, con Claro. tan diferentes visiones focalizar, del la mundo, gente ¿no? tiene que focalizar en lo que te une y no en lo que te separa. Me parece Bien. muy bien. Y bueno, una de las cosas que siempre lo odiaba era esta cosa de que los capitalistas tengan tanta plata y Ajá. que gasten tanta plata en cosas. Y yo lo que a veces me cuesta hacerles entender a esa gente que es, lo mejor que te puede pasar es que un capitalista gaste. Vos decís, no, pero mira el yate carísimo en el que anda. Está bueno que haya gastado plata en un yate carísimo porque eso implicó gente que elabore un yate carísimo y eso implica un montón de industria elaborando ese yate. Y que Detrás se- de eso hay trabajo. Claro, y detrás de eso hay trabajo, y si el yate es carísimo, quiere decir que hay mucho trabajo porque le metieron mucho trabajo a cada pelotudez. Cosa que vos decís, la verdad es que yo puedo vivir con un baño en el yate 1000 veces más simple, pero justamente que le hayan puesto tanta pelotudez a cada detalle del yate hace que después haya muchas personas trabajando en cada pelotudez. Lo peor que te puede pasar es que un millonario tenga un montón de plata y diga, ¿sabes qué? No sé si en el día de mañana las cosas van a estar estables o no, me voy a quedar todo mi capital quietito para mí, por las dudas. Y ha pagado impuestos también. Claro, no se lo voy a dar a nadie, no voy a comprarme el yate, que eso, o ni el yate, ni la casa, ni el viaje, ni nada, porque yo por las dudas me lo guardo. Eso es mucho peor porque ahí no está incentivando el trabajo, y peor que se lo guarde es que se lo guarde, que encima desconfíe del banco y se lo guarde bajo su cama, porque si por lo menos el chabón no cree que es momento para gastar, porque es un millonario muy tacaño, muy rata, pero por lo menos confía en el sistema financiero, te lo pone en el banco y el banco que recibe esa plata hace lo que no hizo ese capitalista, que es que lo presta. Es decir, está bien, vos sos un rata y no lo gastás, pero yo voy a prestarlo ahora que vos me financiaste. Ahora, si es tan rata que ni siquiera, o el país es tan inestable que dice, yo lo guardo, pero en el banco no confío, me lo guardo bajo la cama, ahí es cuando realmente la clase media y baja sufre. Porque el chabón tiene para aguantar hasta el día de mañana que se termine el apocalipsis. Pero vos sos el que no aguanta. ¿Entendés? Entonces, a veces uno se queja de, no, bueno, con este blanqueo lo que haces es que gente que por ahí la boguita se la estás limpiando. Y es como, hermano, estuviste en un país donde se persiguió a la gente por muchos años y justamente estaba después dañando la economía haciendo que esa gente la tenga abajo de la cama, que pueda todo ese dinero volver al banco. Va a ser Blanqueos que... han hecho todos los gobiernos. Sí, bueno, pero en este yo creo que es el que más fuerza le está dando intención y más efectivo está haciendo. Con Macri no fue muy efectivo ese blanqueo. Hasta Sí, donde tengo entendido. nunca fueron extraordinariamente beneficiosos o en todo caso convincentes para que ellos Claro. Menos yo confianza. creo que a podían cambio, ingresar lo hicieran. yo creo que en cambio acá sí estás viendo que eso está repercutiendo en bancos que se están animando a dar más créditos que antes, y eso, así como va a incentivar a mis amigos a comprarse una casa, puede incentivar a un emprendedor en hacer un negocio. Claro, Entonces, no hay esa yo duda. creo que es la manera en la que va a repercutir en la micro, de manera lenta, a través de gente que se anime a invertir, viendo que hay más formas de financiarse, viendo que hay reglas que se mantienen en el tiempo. Por eso también es importante que se mantengan en el tiempo. Sí, no, por supuesto, eso es la seguridad jurídica. básicamente. Seguridad jurídica, Sí, claro. Dios quiera otro mandato, y bueno, la financiación que está volviendo. A ver, esto es dato, no opinión, digo, es una realidad. O sea, los depósitos en dólares en el sistema bancario no solamente que se mantienen, sino que se han incrementado, ¿verdad? Producto también de una estrategia sostenida en recuperar de alguna forma esa suerte de certidumbre y credibilidad en el sistema. Digo, no es obra de la casualidad. Generalmente, por las historias que la Argentina arrastra, la gente tenía una retracción fenomenal a dejar la plata en el banco y en particular dólares, ¿no es Por cierto? eso, bueno, eso es lo que va a ahora se han hacer que de incrementado los alguna depósitos. manera
la micro empiece a activarse, a medida que la gente empiece a confiar en la estabilidad del país. Y bastantes años llevó de tener bueno, esa confianza, porque antes porque era como- después de las cosas que pasamos, ¿no? Antes era como, no importa si confías en mí o no, yo desde el lado, yo como gobierno voy a hacer que inicianimo, imprimir platita, hacer que un tipo me cabe un pozo, hacer que otro tipo me lo tape, hacer que otro tipo me vuelva a cavar el pozo. Pero yo digo, Eso es lo que ya para- no va a para- pasar, para no que se va a lo incentivar tome- artificialmente el consumo. Para que lo tomemos como una imagen, en todo caso, que está próximo a ocurrir incluso, ¿no? Si no ocurre ya, está próximo a ocurrir. Digo, en algún momento, 20 años atrás o 25 años atrás, también esto pasaba. Digo, los cajeros automáticos en la Argentina daban dólares. Vos podías sacar dólares tranquilamente, de una manera absolutamente normal, era cotidiano. Luego se perdió y el Aparece dólar... la cueva. El dólar, claro, pero aparte el dólar se convirtió en ese oscuro objeto del deseo, ¿no es cierto? Ujú. Que parecía algo inalcanzable. Pensemos ahora que tenemos un dólar estable en el orden de los 1.500 pesos, que flota entre bandas, que no toca nunca la banda superior, independientemente de lo que haya dicho Ravier, ¿no es cierto? Pero- Que habló del tope de la banda, ¿no es cierto? ¿Qué y- puede ocurrir y también? quiero- Si no cambia demasiado, Es lo que te iba a decir. El tope de la banda, por ejemplo, ahora en cuándo está. 1800. 1800. Eso es una cosa que yo creo que el argentino todavía no dimensiona porque no termina de caer en lo mucho que se fue a la mierda la economía en los últimos años y en los primeros años también kirchneristas. Porque obviamente una divisa que flote va a tener variaciones. Vos decís, de 1500 a 1800, wow, ¿cuánto subió? 300 pesos. Pero decís, pará, hermano, pensalo en términos porcentuales. O sea, vos ya viste con Macri, por ejemplo, el dólar subir de 15 a 60. Sí, en una noche. Sí, en una noche. Eso es semejante a que hoy suba de 1500 a 5000. Sí. Y nadie está pensando que eso puede pasar de un día De para el otro en ninguna este manera. gobierno. Cuando después del 1 a 1 subió de 1 a 3, es como que ahora también salga de 1500 a 6000, ¿viste? O a 4500, ¿viste? Cuando decís, nadie está pensando en eso. En absoluto. Y Es ni hablar si te impensable. hacemos el ejemplo con Alberto, que fue el que más escandalosamente multiplicó la divisa. Entonces, tenemos que pensarlo, o sea, saquen un par de ceros, que suba de 1500 a 1800 es como que suba de 1,5 a 1,8. El gobierno No se cuida. suena tanto porque no es tanto. El gobierno trata de cuidar, en todo caso, esa suerte, llamémosle, de freno, de plancha que tiene Sí. el dólar, básicamente porque como todavía la economía nuestra tiene ciertas debilidades que traslada inmediatamente, ¿no es Sí. cierto?, a precios, Claro. fundamentalmente cuando el dólar incrementa. No los traslada cuando el dólar baja. Porque, No, porque el comerciante no te va a bajar porque, después. porque es Nunca. como un seguro de cambio, ¿no es Sí. cierto?, Sí. que existe en la economía. Pero digo, independientemente de que el gobierno pone mucho énfasis en esa voluntad, naturalmente, de mantener el dólar, en este caso, en esta idea de los 1.500 pesos aproximadamente, digo, no es descabellado, incluso si uno mira también los números del presupuesto, también hablaban de un valor hacia fin de año, de otro tipo de valor del tipo de cambio. Digo, y si tomamos la idea del dólar futuro, las negociaciones económicas que se pactan a futuro y demás, nos damos cuenta que el dólar también tiene necesariamente que acompañar el proceso inflacionario, porque digo, lamentablemente nosotros no tenemos Sí. una inflación de cero, Exactamente. y el dólar es un precio más de la economía. Claro. Funciona, es más, si efectivamente eso no sucediere, entonces sí tendríamos un dólar definitivamente atrasado, y los riesgos del dólar atrasado es justamente lo que vos decías, que es el incremento brusco, que no Exacto. acompaña de manera progresiva y paulatina el proceso económico, sino que pasa de un día a valer 1.500 a un día a valer 2.000. Y ahí No, ni entonces, siquiera. Eso sería un salto obvio, no, Pequeño, em, sí. hasta sería pequeño con, o 3.000, con las ya sería magnitudes el que estamos doble. acostumbrados. Ya sería el doble, ¿no es cierto? Claro. Y sería un escándalo eso, ¿no es cierto? Porque eso, ninguna economía sana tiene ese tipo de variaciones. Sí tienen variaciones que responden fundamentalmente a las lógicas propias del mercado. Cierro este bloque con una reflexión para dar entrada a los otros temas que tenemos para la noche de hoy, que es algo que yo planteé en algún editorial, seguramente aquí en Hora Libre y en las redes mías, desde luego que también, la idea de que hay que ser consistentes con el cambio. O sea, el cambio no es un viaje en el cual nosotros tenemos yo diría... No cambiar para que todo cambie. Claro, pero no es la idea de que lo acompaño un poquito. O sea, me subo 3 paradas al cambio, Ujú. y después me bajo. Es más, eso es más perjudicial que no subirse de una. Digo, ser consistentes con el cambio implica
tener la convicción de que este es el camino correcto. Y yo digo, y me aventuro más todavía, y soy más polémico también en una opinión como esta, digo, ni siquiera la consistencia con el cambio involucra a Milei como persona y como gobernante. La consistencia con el cambio es esto que compartimos en esta mesa en los minutos anteriores, acerca de la certidumbre de la idea de país y de nación que pretendemos, que supere y trasciende la alternancia democrática. O sea, que en definitiva la alternancia democrática no pone en riesgo la salvaguarda del sistema económico que la Argentina necesita para perdurar en el tiempo como una nación mejor. Si nosotros logramos eso, damos un gran paso. Ahora, si no logramos eso, lamentablemente no es que no damos el paso, sino que retrocedemos al abismo más profundo y al infierno tan temido. En el próximo bloque vamos a hablar un poquito de las cuestiones de la FIFA de Argentina, porque terminó el Mundial, pero no podemos escaparnos de eso. Nuevamente estamos aquí, Iglesia de Lourdes, el santuario de Lourdes, lugar paradigmático de 3 de febrero, en particular de nuestra queridísima localidad de Santos Lugares. Que se encuentra haciendo algo que lo hacían otros. Me encontré con un espacio muy profesional, muy creativo.
recorre con nosotros la historia ferroviaria de nuestro distrito. Estación Villa Bosch. Santos lugares. Estación Lourdes. Estación Ciudadela. Nuevamente estamos aquí, la iglesia de Lourdes, el santuario de Lourdes, lugar paradigmático de 3 de febrero. Bueno, aquí estamos y seguimos con las rémoras, ¿no? Con el reverbero de las cuestiones mundialistas, porque en definitiva no podemos dejar de hacerlo. Ya Messi se ha retirado del país, se fue, estuvo unos días en Rosario junto con su familia. Curiosamente no habló. O sea, Messi tiene la capacidad, creo yo, y lo ha logrado, y enhorabuena que así sea, porque yo creo que no le debe nada a nadie y ha entregado muchísimo más en todo sentido Messi hacia todos nosotros, pero la realidad es que pudo pasar por el país, estar aquí y no decir una palabra y volverse, ¿no es cierto? O sea, la realidad es que su estancia en el país ha sido prácticamente anónima, de incógnito. Sí ha salido, ha estado en un partido de fútbol de la tercera división, acompañando a un equipo en el cual los hermanos de Messi tienen algún nivel de participación, un club, básicamente, y se ha ido del país sin formular declaraciones, hecho que, queramos o no, genera de alguna Alimenta manera la conspiración. y alimenta la conjetura, al menos, no sé si la conspiración, pero sí la conjetura. Pero bueno, imagino que en algún momento sí el presidente de la AFA, por supuesto, que tampoco ha hablado, y las autoridades correspondientes, y desde luego también quienes son las cabezas del grupo, en este caso tanto el técnico como el capitán y demás lugartenientes, en algún momento darán, por supuesto, su versión. Lo concreto es que, de todas maneras, la FIFA en este momento ha dado un paso respecto de una investigación que se ha abierto para determinar el accionar de la selección argentina en los episodios de la bandera, que todos conocemos, ¿no es cierto?, de las Malvinas son argentinas, al final o a la finalización del partido que le ganara Argentina a Inglaterra, 2-1 entre semana, que todos recordamos, por supuesto, y finalmente la gresca que se produjo a la finalización de la final, en la cual, bueno, se involucraron algunos jugadores, entre ellos Paredes, que ha sido bastante, yo diría, estentoria su manifestación, al menos en el campo de juego, en esa escena de pugilato que hemos visto casi todos, incluido Messi, que lo veía a la distancia con un silencio que no dejaba de llamar la atención, por supuesto. En ese estado estamos. Mira, lo de la pelea me parece que es algo que no tienen que darle tanta vuelta. Hubo chicanas de ambos lados, hubo puteadas de ambos lados. Estaba picante el partido. Sí, hubo empujones muchísimos de ambos lados. Hay videos de codazos a Messi que decís, no puedo creer cómo no hayas puesto una amarilla. ¿Sabe por qué? Porque el árbitro era una mierda, era de la web. Se ha retirado del arbitraje. Sí, a ver, les pagan mucho. Sí, les pagan mucho tremendo. cuando se juega una final, pero tampoco tanto. También se retiró en el 90 el árbitro que le robó a Maradona. Una curiosa coincidencia. Codesal, el árbitro era Codesal. A ver, la realidad es que mexicano. si vos tenés un partido entre Europa y Sudamérica, el árbitro tiene que ser de otro continente y vos pusiste un árbitro de Europa encima del mismo país que del presidente de la UEFA.
Esloveno. Esloveno, sí. Entonces es como que ya desde ahí empezás mal. Si encima sabes que es un árbitro que siempre falló a favor de España y encima que siempre falló a favor en Los contra dos, de los dos Argentina, últimos árbitros nuestros eran muy cuestionados. todo muy choto. Por Y su si idoneidad, encima- claro, además y de además, eso. después cuando ves el partido, porque si vos decís que después del partido lo manejó sobresalientemente, decís, bueno, listo, está Ujú. bien. Era raro, pero vi cómo se manejó y no tengo nada que quejarle. Pero la verdad es que sí tenés que quejarte. 25 faltas, 4 amarillas, 21 faltas, 0 amarillas del lado de España. Ahí estamos viendo, Eh, mira, ahí estamos viendo la La bandera, primera amarilla justamente. de Enzo, escandalosamente mal puesta, que fue lo que nos costó la expulsión. Una expulsión que para mí nos condenó a no llegar a penales, porque yo sigo El con árbitro la mía la de que si amonestó por llegábamos... un gesto, ni siquiera hubo un insulto. Por un gesto cuando a él no le cobran Por la un falta gesto. después de que Rodri lo Exactamente. tapa con la mano. Cosa que vos Ujú. decís, polémico que no le cobres la falta. Te puedo entender que no te la cobres, porque pero es polémico. Ahora, lo mínimo que te pido es que si no se la cobras, el chabón simplemente te hace tipo, como la puta madre no me están cobrando nada, no le cobres a él. Entonces, es lo que te digo. Yo sigo Eso en la fue mía muy llamativo, la de que verdad. con 11, para mí podíamos llegar a penales tranquilamente por más mal que jugáramos. Ujú. Porque, a ver, si Algunos piensan que somos llorones por Sí. hablar de esto. A ver, si Cabo Verde te aguantó 90 minutos, yo creo que Argentina te puede aguantar 120. Hay una Perdón, polémica no es tan respecto de loco. apuestas, con respecto bueno. a ese partido también. Pero insisto, Cabo Verde le aguantó 90, nosotros le podemos aguantar 120. Ya con un no me la complicás. Entonces ya el árbitro dio mucho para que la Argentina se caliente. Hubo chicanas, hubo codazos también del lado español. También hubo un empujón del lado del que boludo que se está cayendo ahí a Paredes. Paredes reaccionó así cantándole el retruco y terminaron medio a las manos. Poneles roja, amonestar un par de partidos y a otra cosa mariposa, no hay que dar mucha más vuelta. Por eso te digo, yo ahí no veo que haya que dar mucha más vuelta que eso, listo. El partido se picó en parte porque vos le pusiste un árbitro europeo, cosa que debería por ley de la FIFA estar prohibido, tipo, por más de que sea el juez con mejor currículum, lo lamento, es Europa contra Sudamérica, tiene que ser de Asia o de África, o de Norteamérica, ponele si considerás que ya no cuentan como lo mismo. Qué sé yo, la parte esa de la pelea me parece ridículo, es que se les quiera dar más trasfondo que poner un par de rojas que se pierdan un par de partidos y no Tim rompan más Payne las tenía bolas. que ser el árbitro. Tim Payne. Claro. El 4 de Nueva Zelanda, Exacto. que está jugando en Sudamérica ahora. Sí. Está jugando en Olimpia, ¿no es cierto? Creo que iba a jugar y a debutar hoy incluso. Y bueno, Bociña firmó ayer en Colo-Colo. En Colo-Colo, muy buena esa. O sea, Llorando de emoción. Ustedes saben que... No bueno, le pueden hacemos- poner Bociña en el coso. Exactamente, porque en este caso en ¿Eh? Chile no está permitido que los dorsales tengan apodos, los jugadores. Tienen ¿Bociña que... es su apodo? Claro, Sí, Bociña es es un apodo. apodo. Pensé que era su apellido. ¿cuál es No, su- no, no. Bociña, Rodri no podría jugar. Díaz con ese no, ese es lo buscamos ahora, parece sí, que lo sí. buscamos. Mirá. ¿Nombre de Bociña? Sí, Sí. tal cual. Bociña es el apodo con el cual Fíjate se lo si no es conoce Díaz- o se lo Díaz conoció con en el ese. Mundial, ¿no es cierto? Digo, a ver, todo esto, Sí, Díaz con ese. todo Sin esto más. tiene, estamos viendo Bueno, imágenes. Ronaldinho tampoco, porque Ronaldinho no es un hombre, creo. Bueno, pero no jugó en Ustedes Chile, saben que Messi, No, ya sé. Messi le pagó a toda la familia para que lo vayan a ver. Para que... de la En final. secreto, para que vaya la familia a verlo. Y sí, Ah. claro. A sí. este hombre. Julián Álvarez también. A A la final. familia de sí, de A Ah, Bociña. no, De no, que vaya Bociña. al partido de Cabo Ah, Verde. para que sí. vaya a la, De sí, la Bociña. familia. Sí, sí, sí. Mirá, Sí, sí. Es verdad, Mirá. no, Messi es un Sí, sí. capo. es un Tipazo. caballero, un Y ejemplo de trascendió ahora persona. porque lo hizo en claro. silencio. Sí, por Porque supuesto. Messi no, por eso Ujú. por eso te das cuenta que es tan buen tipo, porque no tiene que decir Pero- mírenme lo bueno que soy. pero Él te- actúa sin Hay y muchas si de sus esas, acciones que actúa generan en silencio eco, o sea, Recordamos que aturden de lo durante bellas la que son pandemia Messi había donado respiradores que nunca llegaron, ¿no? por culpa de Ah. Alberto. ¿No? Digo, para ponernos en olvidarlo? contexto, ¿no? Digo, Ah. ahí se ve, y comparto, Ujú. por supuesto, la estatura de Messi como argentino, diría yo, Sí. ¿no? Mucho más allá que jugador de fútbol. Ujú. Decía esto que, volviendo al tema de la FIFA está en voluntad, en esta instancia, no sé hasta dónde intentará llegar, pero está en voluntad de ponerle como un sofreno a la Argentina, ¿no es cierto? O sea, ¿Con qué? y, digamos, a ver, están buscando de alguna forma legitimar esta suerte de persecución que se ha dado, ¿no? Abriendo expedientes, dándole lugar, por supuesto, al episodio de la bandera, poniéndolo a la Argentina en el lugar de villano a la finalización del partido final. Yo he tenido oportunidad, creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto también, posiblemente ustedes lo hayan hecho, de ver algunos compactos en los cuales
se ve muy claramente, de manera muy nítida, esto que vos decías, Lucho, acerca de ese conjunto de microinfracciones que se van produciendo que no han sido sancionadas y que después, contabilizadas y sumadas como una adición, dan realmente la posibilidad de que no solamente el marcador pudo haber sido otro, sino el trámite del juego pudo haber sido otro. Sí, obvio. Empujones, patadas, Sí. agarrones, terminan palabras, desbalanceando un ¿no es cierto?, partido, que se claro. fueron Se van haciendo y que se acumulando. fueron desarrollando, en la cual siempre la penalización estuvo a favor de España y en contra de la Argentina. Por eso me da por las pelotas de que encima ahora quieres abrir expedientes, como escúchame, ya nos cagaste la final, dejá pasar lo demás. Si me ibas a apuñalar por la bandera, por lo menos déjame tener la cuarta y después, listo, que la escaloneta no vuelva a jugar un partido, ya se reciben como héroes y te dieron la cuarta. Es más, cancelame el mundial o sea, que Argentina no participe en el mundial del 2030, me importa poco y nada si ya sumaste una estrella, con lo que cuesta sumarlas. O sea, honestamente yo te firmo no jugar 2 mundiales y que hubiéramos ganado ese partido. ¿Firman ganarlo en escritorio? ¿Cómo? ¿Ganar en escritorio? Pero ahora no, ya está. No, va a pasar. ver, Argentina se ha Perdón, caracterizado... la Copa África, yo sé que es África justamente, pero la Copa África se ganó. Sí, después de bueno, un 3 escándalo semanas, no, también, un un mes. escándalo con un equipo que se retiró de la cancha. Sí. Bueno, todo Pero eso. bueno, la FIFA con la Copa del Mundo no. De alguna Sería manera, inadmisible. Sin dar antecedentes, sin antecedentes. de alguna manera, si ellos reconocen de que hubo algo sucio ahí, estás. O sea, remediar implica reconocer, ¿no? Entonces Sí, no van a pero- remediar porque no van a reconocer. Lo que te pido es que ahora no me rompas la pelota Hay con el cosas- trapo, ya está. Hay cosas que no tienen... Si ganábamos, hacenos Claro. mierda con el trapo. Hay Pero cosas que- perdimos, ya está, no nos molestes. Digo, hay cosas que no son reversibles Es mucho. y plantear la reversibilidad es un absurdo y pierde todo sentido porque en la competencia y en la justa deportiva y fundamentalmente en el decurso de esa historia deportiva, cuando vos querés reivindicar ese tipo de logros terminás casi en el ridículo, ¿no Sí. es cierto? Sí, sí. Digo, no lo emparento ni pongo que la situación sea equilibrada o equidistante con el planteo de Uruguay. Pero digo, el planteo de Uruguay, de las 4 estrellas, de la vigencia como selección dominante, digo, la historia misma te lo responde sin que vos se lo preguntes. Digo, Uruguay, lamentablemente para el país vecino, digo, lleva muchísimos años sin tener una posición dominante en el fútbol, tanto sea de clubes como de selecciones a nivel continental y menos aún a nivel mundial, ¿no es cierto? Digo, hace muchísimos años que los clubes uruguayos no ganan la Copa Libertadores, nunca han ganado ni siquiera la Copa Sudamericana. Digo, la realidad es que en la mayoría de los casos el fútbol uruguayo se reduce exclusivamente a 2 clubes, Peñarol y Nacional. Sí. No tiene de alguna forma esa condición más variopinta que la Argentina está ofreciendo en este momento casi de una manera Alevosa. así, extraordinaria ya, ¿no es cierto? Ya sobrepasada. Digo, fíjense que han jugado y están jugando la Libertadores equipos que considerábamos a lo mejor que esa instancia iba a ser imposible para toda su historia, ¿no es cierto? Digo, ¿Cómo cuál? Barraca Central, ¿no es cierto? Digo, que en definitiva vos decís, pero esto no puede pasar, sí pasó. Y va a seguir ocurriendo. Digo, va a jugar Belgrano de Córdoba, de hecho ha sido campeón Argentino Junior. Digo, en definitiva tenemos una historia muy rica en ese sentido, que ha multiplicado, por supuesto, las cualidades y capacidades. Por otro lado, también está claro que Uruguay esa posición no la puede defender en base a ese tipo de cuestiones. Digo, después, si quieren ponerse las 4 estrellas y si la FIFA se lo permite y si son 2 campeonatos, en este caso de Juegos Olímpicos, hace 100 años que no gana un Juego Olímpico. Digo, digo, al margen de eso, ¿no? Digo, pero literal lo estoy diciendo. Buscar en la prehistoria. Pero literal, claro, entonces digo, la realidad es que digo, es como si Italia, con 4 galardones, con 4 estrellas, en este caso, con 4 copas del mundo, digo, pero tiene 4 copas del mundo en la historia y 3 mundiales consecutivos contemporáneos de no jugar. Entonces, se te hace difícil mantener esa vigencia.
¿Por qué? Porque la vigencia tiene que ver con la historia, pero tiene que ver con la contemporaneidad también. O sea, Claro. hace falta presente. Digo, y la realidad es que el fútbol argentino, en este fútbol hipercompetitivo y Estuvo en 3 de las últimas 4 Pero finales. por supuesto. O sea, Fue el único americano contra 5 europeos que se la han dividido entre selecciones de Croacia, España y Francia, que han sido los finalistas en ese mismo periodo. O sea, 3 selecciones europeas se han dividido 4 finales y una sola selección sudamericana ha participado en ese mismo periodo. Con lo cual estamos hablando de algo verdaderamente extraordinario. Tu generación es absolutamente favorable para ver ese tipo de cosas. Sí, tremendo. yo por eso me da bronca que siento que la UEFA mete mucha mano en la FIFA. Tienen mucha guita es también. la más pudiente y termina obvio. ensuciando la deportividad, porque yo me voy a morir diciendo que con 11 llegamos a penales. Y el Dibu estaba inspirado ese día. Sí, Y aparte los españoles, no sé, me dan a pecho frío de que si llegaban a penales se me derrumbaban. Entonces es como, viste, cuando decís robo, y no fue robo. España era un equipazo, todos mucho más pendejos que los argentinos también, pero a veces los partidos se definen en detalles y uno de los detalles puede ser de que yo me defienda bien y que no me metan ningún gol y te lo van en penales. Pero el gran equipo de España te ganó en tiempo suplementario. Claro. Con, En el con último- un gol, con No una pudo meter mínima. un gol en a eso la voy, mayoría sos del súper tiempo. genial, pero Argentina un solo gol. No solamente que lo pudo haber empatado, sino que lo pudo haber ganado en las últimas 2 Sí. jugadas del partido, con situaciones clarísimas, yo te diría más claras que las que tuvo Sí, España. o sea, me en cago los en 120 los minutos. otros 20 intentos. Vos decías, en los primeros 90 minutos hubo 20 intentos de España y 0 Argentina. Bueno, fenómeno, pero son 20 intentos frenados legítimamente con un árbitro en contra. Entonces, viste, cuando decís. O sea, acá lo discutía Eh, Marcelo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, creo yo que en definitiva mucha razón en ese aspecto, a lo mejor, al menos yo no se la daría tampoco, porque incluso hasta, digo, y no es que uno esté sangrando por la herida, pero realmente el gol que le hacen a Argentina es un gol medio boludo. Sí, no, sí. Porque te cabeció un Simio- tipo que estaba saliendo de la cancha si prácticamente. Simeone está un poco más afilado, o Molina, que bueno, Molina se cae a pedazos, eso O no sea, pasaba. Y hubiéramos llegado a. Hasta el Dibu pudo haber hecho más también. Sí, y que hizo un Es montón. que si vos ves todos los intentos, tampoco son esas maniobras tan difíciles Claro, de pero- atajar que vos Claro, decís, pero yo te digo, si no pasaba este descuido de Molina y Simeone, llegábamos a penales incluso con uno menos, y poner que te lo ganábamos, iban a salir los herdidos a decir qué poco fútbol, no merecían ganar, son injustos ganadores. Y yo te hubiera dicho, a ver, si estuvimos todo el tiempo suplementario, porque nos lo sacaste en el 90, Enzo, aguantando. con uno menos, y aún así no nos metiste gol, Sí. tan buena no sos. O sea, perdóname que te lo diga, pero... Extraordinarios, no. Claro, entonces Pero no por me eso va- yo ahora digo, no, digo, no me España vas es a un humillar porque equipo- me metiste un gol solo. ¿Qué sé yo? Está bien, fue el equipo al cual menos goles se le convirtieron en el Mundial. Felicitaciones, tenés una Perfecto. hermosa defensa, por eso yo Listo, refirmaba la estrategia, te pero gano no por sacó- penales y me no duele sacó en el alma grandes que... ventajas frente a sus rivales. Claro. Esta es la realidad, digo, no ha ganado los partidos con holgura ni con comodidad, en definitiva tuvo que abrir los marcadores, tal vez incluso se le hizo un poquito más fácil incluso con Francia. Sí, ¿no es cierto? Francia fue una manera que se la complicó más que Exacto, nosotros. que le ganó 2-0, Menos nosotros. pero le costó mucho Portugal también, o sea, fue un Mm. partido muy difícil que tuvo un partido muy difícil con Bélgica. Por O sea, eso se le no hizo sé difícil. no sé qué va a querer hacer ahora la FIFA con el trapo ni nada, pero yo me parece que después de lo Y con mal que queda. Con la amarilla, el- ¿cómo quedó? ¿Qué es lo que dice el expediente de la amarilla? No, o sea, No, eso. No, ¿cuál no, decís? Eso- la eso no amarilla, lo- la amarilla que en este porque hay caso un tema, claro, porque hay un tema fue ahí que la con sacaron, Suiza. pero no se la pueden. fue con no hay- no hay Suiza el reglamento para que se la partido puedan- en el cual hubo lo que se planteó como esa confusión de identidad en la cual originalmente el árbitro le saca la amarilla a Paredes por un supuesto foul. Ese foul, bueno, al revisarlo en el VAR no solamente no existió, Ya sino está, que la eso. amarilla también Me parece este, perfecto. pasó No, de no- lado. no veo el problema. Ahora de- hubo una polémica acerca de si estuvo bien aplicada A ver, la regla mira, o no. yo que en su momento veía muchos streams de fútbol, porque estaba en modo manija mundialista, y en muchos streams de fútbol tenías discusiones de argentinos contra haters de Argentina, Ajá. de todos los países habidos y por haber, porque Los la mundialistas. verdad es que son bastante, si se quiere, envidiosos de Sobre nuestro todo fútbol y de nuestra forma mexicanos, de... es Sí, terrible. mexicano está lleno. Terrible. Que, yo ¿Tenés creo- amigos mexicanos? No, también? no. Ah, menos mal. Envidian nuestro Menos fútbol mal. y envidian nuestra pasión por el fútbol. De hecho, yo una cosa que celebro es que hasta llegué incluso a escuchar que un mexicano en un momento que bajó un cambio dijo, te admito que acá el fútbol no lo vivimos como ustedes.
cosa que digo, bueno, bien que Bueno, lo bien. permitido. Pero incluso la gente más gente argentina en ese momento estaba enojada porque le habíamos ganado a Suiza, pero estaban enojados puteando al señor por haber hecho eso, como diciendo, no puede ser tan boludo de haberte tirado así. O sea, Claro. nadie discutía que estuvo bien ese cambio amarilla. Todos decían, qué boludo este jugador, cómo va a hacer eso en un momento en el que ya tenés una amarilla, porque no es que le dieron roja, él ya tiene una amarilla. Fue Sí. como lo denso que vos decís, por más de que... También, obvio. es como La ensuciarla, simulación ¿no? estuvo. La simulación No, estuvo. no, por eso. El Sí, árbitro no, lo clarísimo. vio. El tema fue ese, el árbitro no lo vio el VAR. Y lo que están... la federación que se encarga de las reglas del fútbol dice que estuvo mal aplicada y que lo van a rechazar, no se va a usar más igual. ¿Qué está mal aplicado? Que cuando ves un crimen Que lo no fue condenes. interpretada correctamente la forma, porque el VAR tiene criterios para intervenir, ¿no? O sea, el VAR no puede siempre intervenir en todas las jugadas, Bueno, sino que pero- son algunas a ver, jugadas en escuchame. determinadas ocasiones y bajo Me ciertas parece, reglas bueno, muy pero precisas. me parece de que acá tenemos que de mínima quejarnos porque es una reverenda pelotudez de que vos tengas unas cámaras a medida hechas para generar transparencia. Que hayas del uso del VAR, obvio. Sí, hay que hayan reverlo. atrapado llamémoslo un crimen deportivo y que digan, que reconozcan, claro, que esto estuvo Habría mal. que pero revisar digan, un "Che, poco la claro, reglamentación, el me la parece, ¿no? próxima vez el que planteo de detectemos los- algo que está mal no lo vamos a hacer porque no, o sea, si El si planteo de los detectás, reportalo. suizos, el planteo de los suizos es un poco extravagante, también es un poco extraño, porque el planteo inicia con que no le correspondía la amarilla a Paredes. O sea, ellos planteando que no debió haber sido sancionado Paredes, con lo cual nunca hubiera pasado nada. Claro, entonces, porque ¿no? sin la, o sea, de hecho es una cosa que me había explicado un amigo que si no hubiera sido, No pasaba nada. claro, como que diciendo que me parece que era un es que justamente es más criterioso decir, voy a activar el VAR dado que hay una amarilla en juego. Si no hay una amarilla en juego, bueno, estamos de acuerdo en que no fue algo tan grave, no rompamos los huevos. Ahora, con una amarilla en juego hay que ser más finos, entonces miras con lupa y decís, no fue así, fue así. ¿Qué tiene de Es malo? que Me parece si, sentido común. si el árbitro no hubiera dado la amarilla a Paredes fue, ¿no? Bueno, claro, sí, no lo hubiera pasaba llamado, nada. No lo hubiera llamado. Claro, por supuesto. A ver, que a veces cuando a un criminal lo atrapan de una manera boluda le da bronca, Criminal, pero ¿qué le vamos a hacer? Criminal, me mata. O sea, vos decís, no, pero lo llevo a un ámbito social, ¿no? Sí, sí. Te atrapan por una pelotudez y bueno, pero esta pelotudez no debería haber pasado, bueno, pero pasó y vos estabas haciendo un crimen. O sea, está bien, es como, no sé, qué sé yo, no sé, no se me ocurre un ejemplo, pero como que el Cuando la mente se pone en Estaba blanco. robando, pero terrible. iba a alta velocidad y lo atraparon por Claro, o no estaba yendo a alta velocidad y aún así me pararon para un control. ¿Y por qué me paras para un control si no estaba yendo a alta velocidad? Bueno, está bien, pero Claro. tenías un cadáver en tu baúl. O sea, no me interesa si te parece simplemente porque no me gustó tu cara. O sea, como, no, discriminación porque justo era negro. Bueno, pues, qué sé yo, puede ser, pero el muerto lo encontré, así que ahora vas preso. Ustedes saben que, miren, Es les así. quiero contar. Te encontré, listo, culpable y se acabó. Digo, esto que vos decías acerca de que uno se pone manija con el mundial y con el fútbol, digo, a todos nos ha ocurrido. Yo todavía no supero la. A mí la derrota también. final. Y el otro día, en esta semana me puse a ver la final del 2022, la de Qatar. Sí. Completa, ¿eh? O sea, no los highlights, sino la final completa. Entera. ¿Final? Sí, que es una experiencia Hermoso. interesantísima, ¿no es cierto? Sí. Como espectáculo. Y digo, sinceramente, ¿no? La forma determinante que ha tenido Messi durante el Mundial del 26 supera incluso la de Qatar. Que eso es lo que hace que me duela en el alma que no se nos haya dado. porque- Supera, porque es como que el registro lo hemos perdido un poco. A ver, Messi ha tenido una importancia, yo diría, extraordinaria en la obtención del título del 2022. Sí, No cabe la menor duda. obvio. Bueno, creo yo, como observador, que lo que hizo en el año 2026, hace una semana y pico atrás, fue aún mejor. Y lamentablemente, como somos muy sobre todo, resultadistas, mejor. no lo van a apreciar pases tanto. que después generaron gol. Eso O ha sea, sido, si no- más si allá nos de sus guiamos- goles, ¿no? Si nos guiamos incluso en Tremendo. lo estadístico, Sí, fue superó mejor. superó las estadísticas también. O sea, estamos hablando verdaderamente de un fenómeno de características, yo diría,
irrepetibles, me animo a decirlo. Es que por eso me duele que no hayamos ganado, porque a veces como somos tan resultadistas todos, viste, si no salís campeones, como que lo Ahora, despreciamos. en ese largo Igual en la viaje, gente, perdón, no se notó en la no gente. se notó, ¿eh? esta vez no Fue se notó. una cosa... Esta vez no se notó. A ver, No, se no, nota yo digo para la historia pesadumbre. o sea, Sí. Eso también me por parece una que cuestión tiene que ver mundial, con la ¿no? madurez de este A ver, pueblo, sí. que valoró todo este proceso Sí, más sí, allá sí, del sí. resultado Pensemos que en el final. año 2014, cuando... yo lo decía más en cuando- nivel internacional, de Cuando viste, Messi, que cierres el cuando orto a Messi todo el pierde la mundo. final del 2014, cuando Argentina la pierde, y en este caso Messi integra ese seleccionado, la gente fue muy dura con Messi. Sí. ¿No es cierto? O sea, segundón, perdedor, que no juega, que no canta el himno, bueno, todas esas cosas que escuchamos durante muchísimos años, que juega en el Barcelona, que es español, ¿no? O sea, cosas Yo creo que Las también que cosas se han le dicho acá, que es español. una ¿no? cosa que cambió Maravilloso. también es que ahora pasaron entre el 14 y Decían el... como que tenía más amor, Sí. por decir. Entre el 14 y el Me parece que 26 está pasaron... bañado, tiene el baño en las aguas del Jordán, ¿viste? Está bautizado Messi ya, ¿no? A ver, entre el 14 y el 26 pasaron 12 años en los cuales la gente también, por una cuestión etaria, fue reemplazándose un poquito. Y hoy en día hay más gente que opina de la época que amaba a Messi y que entonces cuando un periodista viejo resentido lo critica, dice, ¿qué te pasa con Messi? Si es el mejor de todos los tiempos, que antes por ahí en ese momento era como que te daba bronca, pero tenías 20 años y no tenías una voz como para decir, cerra el orto, no te metas con Messi. Sí, porque estaba muy presente Eh, toda esa suerte de compulsa con Maradona, ¿no es cierto? Ujú. Que Y el eso es algo hecho más que hoy van a poner que la mesa tu de generación que la Maradona mía. no La se mía le sienta importaba nadie, tres carajos ¿no es cierto? Maradona, ¿entendés? Hay una cosa que decía con mucha tendenciosidad, por supuesto. Hoy en día el Alejandro- fan de Messi es padre, eso voy, ¿entendés? Antes Sí, no. sí, no, y evidentemente está multiplicado. Lo decía Alejandro Apo, decía, abonando la hipótesis de Maradona como intocable, ¿no es cierto? O como el uno indiscutido. En la mesa de Maradona no se sienta nadie, Sí, sí. ¿no es cierto? Digo, y que después de Maradona, fíjense lo que era, lo que tenía que soportar Messi en términos de líderes de opinión, por decir Ujú. así. Estamos hablando de un periodista deportivo muy reconocido, por supuesto, ¿no? Que después de Messi, o mejor dicho, después de Maradona, venía Pelé, y recién después venía Messi allá atrás, ¿no es cierto? En ese lugar un tanto sórdido, oscuro, perdido, y al mismo tiempo imposible de acercarse a esta suerte de meca en la cual se encontraba solamente Diego. Y me parece que Messi también ha tenido la absoluta inteligencia de no ser parte de esa discusión. Sí, Nunca. no, Messi solo hablaba con sus Nunca. actos Sí, sí. y eso lo hace un tipazo para mí. Nunca, ¿no? O sea, es más, si hoy nosotros le pusiéramos un micrófono a Messi, que sería fantástico, ¿no es cierto? Y poder preguntarle cosas, pero entre ellas también preguntarle acerca de quién es el mejor de la historia, lo más seguro es que Messi se autoexcluya de eso. No, que diga, bueno, eso queda en la opinión de la Tal cual. gente, yo estoy agradecido con la vida de haber Sí, podido pero jugar. es más, hasta como que se corre, Sí, sí, ¿no sí. es cierto? O sea, se el corre. tema, sí. Lo ha hecho con sus contemporáneos, por Ujú. supuesto, incluso que la historia después termina poniendo las cosas en su lugar, porque, digo, independientemente de que Cristiano Ronaldo sea un fantástico jugador, no está, y ese sí que no se siente No, en no, la mesa de Messi. y sin por eso, duda. te juro que por eso cada vez que lo pienso me duele esta final, porque con 2 mundiales sabes cómo... Pero O sea, necesitaba más también Messi. yo ya con uno, ya para mí, en Jugó opinión, 3 finales. ya con uno ya superaba a Maradona, pero con 2 ni el más Cerra- boludo cerraba opinaba. más linda la historia. Cerraba más linda Bueno. la historia. Y no, o sea, lo que te digo, Sí. con uno ya le ganaba a Maradona. Con Eso 2 sí. Pero ¿por qué y le con tiene que 39, ganar? Diego, porque ya- le hace bien al país desidolificar a Maradona. Pero por- Diego está bien para todos. Sí, también. pero yo creo que le hacía Nos bien hizo un bien poquito. Diego, No, no sí, digo- te entiendo. No tengo saña contra él, pero yo creo que nos venía un poco... Nos venía bien que quede muy como ídolo. O sea, ya quedó como ídolo. Pero es una cosa pero que quede aún extraordinaria, es más una- como... Ya es Ya indiscutible. sé, es una como estrella es pedir más rutilante. a lo que Sí, ya sí. hasta todos dicen que es el mejor del mundo porque ganó España y la Villa Mal decía en mi sueño, no puedo creer que le acabo de ganar el mejor Sí. de la historia. Ya sé que nadie lo niega, pero con 2 era como ya absurdo y no sé, siento que no se Digo, hubiera hecho. todavía muy no bien. sabemos si no, Yo creo si que no lo más tendremos para- otro es mundial más más, como ¿no? para cerrar el mito más lindo. Sí, ¿no? sí, Es sí. así. Con 2 Hubiera ya sido- me dejaba de doler la del 2014, mira lo que te digo. Se sanaba esa herida. O sea, y te digo que la del 2014 la mereció también. No, es lo que te digo. Por eso, pero La si recontra mereció si me dabas también. la del 26, ya la del 14 yo me reía, del decía, era parte de la 14, historia. El otro día Era parte del escuchaba a cuento. alguien Esa no que- la vi de nuevo, esa no la vi. No, Escuchaba a no, alguien jamás. el otro día que decía hay que explicarle a varias nuevas generaciones que esto no fue siempre así. Ah, no, claro.
No, Porque hay no. tantos que están acostumbrados que... Y sí, bueno, Y es es la verdad. era, es que es la era de Messi, chicos. Sí, 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 Es la era de, a tremendo. ver, tener un tipo que en definitiva te cobijó con su presencia durante 2 décadas, 20 años, Yo no recuerdo un mundial sin Messi. siendo, claro, no, es que no Tengo lo, 30 años. es que no lo viste, No recuerdo no es que no lo Vos, recuerdo, vos no, sos no, joven, claro. vos no estuviste, no, Bueno, no hubo. pero A tan ver. joven no, y no recuerdo un mundial sin Messi. A ver, claro, pero por supuesto, desde que tenés uso de razón, lo viste a Messi en la selección, porque Ujú. del 2006 en adelante. Es o sea, tremendo. Aparte, es la tremendo, continuidad es una Es cosa... tremendo, chicos. A ver, que haya Además de lo sido, que es, ¿no? La o sea, continuidad cuando es hablamos tremenda. de las 3 finales que jugó Argentina, son las 3 finales que jugó Messi. Ujú. Y de titular. De titular. Y de titular. No es que, en definitiva, estaba en el banco, entró 5 minutos, apoyó desde afuera, ayudó a cambiar las camisetas. No, no. Fue absolutamente determinante, como lo fue también en el Mundial 2014. A lo mejor con un protagonismo sensiblemente inferior, porque se conjugaron las cosas de otra manera, ¿no es cierto?, en las tierras brasileras, que parecía, por supuesto, que también estaba de alguna manera también predestinada a Argentina a obtener ese título que lamentablemente no ocurrió. Y se dieron también en la historia de Messi en los mundiales curiosidades que son muy flagrantes. Digo, Messi erró tantos penales en los mundiales que es insólito. Sí. O sea, Pero es creo, insólito. creo que es el Es que increíble. Tiene el más récord. Es increíble que el con que más, todos los goles que ha metido... penales Tiene- cerró. Tiene ese récord. Hay que aclarar que Sí. para errar muchos penales tenés que patear muchos penales. Sí, no, claro. Entonces no cualquier pitcher anda pateando penales para sumar la Pero, estadística de errar. Digo, Eso es ni- importante. Ni nadie a lo mejor En un podría momento- patear tantos penales habiendo errado tantos. Claro. En un momento del torneo estaba como el máximo goleador Sí. y porque Mbappé todavía no lo había pasado en la Sí. semi y como máximo perdedor de penales. Tremendo, errado. A no, la tremendo. vez, a la vez. Claro. Tremendo, digo, eso, son datos, digo, y hay un dato tal vez incluso igual de triste, y es que un jugador como Messi en el Mundial que lo dirigió Maradona no convirtió un solo gol. Y Y sí. vos decís, no puede ser, pero un gol en fase de grupos, no convirtió en el Mundial 2010 un solo gol. Y hasta el momento de su consagración en el 2022, corregime Lautaro si no es tan exacto el dato, pero creo que Messi tenía goles en fase de equipo, en fase de grupo, pero no en instancias definitorias de mata-mata. Entonces vos te No, encontrás... pero ahora creo que tienen una Ahora banda sí, en por mata-mata. supuesto, pero esa historia se fue modificando, se fue cambiando, porque lamentablemente era como que tenía un corset y como que en definitiva no le permitía avanzar. Ahora Casi algo psicológico. está parece, ¿no? clarísimo, Que no está permitía- pero digo, a ver, no es que no le permitía avanzar a él, no le permitía avanzar a la historia hacia ese lugar de consagración verdadero, Sí, sí, necesario y al mismo tiempo deseado. Sí, es tal cual como decís. Es tal cual, ¿no? Es tal cual. ¿Viste? Tenía que llegar su Con tiempo más adelante. Con Alemania, en Alemania un gol contra Serbia y Montenegro. Sudáfrica En no tiene goles. Año 2006. Claro. Sudáfrica cual. 2010 no tiene goles. 2014 Brasil tiene 2 a Bosnia, 1 a Irán y 1 a Nigeria en los 3 partidos de fase de grupo. En fase de grupos, a partir de los mata-mata no tiene goles. Exactamente, no tiene Tremendo, goles. tremendo eso. Hasta no tiene goles. Muy loco. Es increíble. En la y final en se la lo fi- pierde por un centímetro. En la final se lo perdió por nada. Sí, Y, tal bueno, cual. en Rusia solo con Nigeria. Increíble, ¿eh? En Increíble. fase de En grupo fase de también. grupos, increíble. En Rusia, en 2018, que por otro lado, digo, yo sé que la memoria nos engaña, ¿no es cierto? Pero la realidad es que Argentina queda eliminada en octavos con Francia, perdiendo 4-3, en un partido extraordinario también, con un gol de Di María que es antológico para ponerse 2-1 en ese momento arriba en el marcador, Sí. un partido que pudo ganar. Y ahora, Sí, y sí, cerramos este bloque, yo les dejo una pregunta que no hace falta que la contestemos, es solamente una mínima reflexión que se me ocurre en este momento, pero la había pensado un poquito antes también. Digo, ¿no dejamos ir muy rápido a Di María a su casa? Bueno, a Cuando ver. dijo que me bajo de la selección, bueno, anda tranquilo, qué sé yo, Fideo, sí, anda sí, tranquilo. le sí, dije, tal si cual. te ganaba por penales contra España, mi respuesta hubiera sido me chupan huevo. Ahora, Pero no como, fal- ahora como que te digo, por ahí Digo, podríamos haber tenido. Pero Sí. es como que en este mundial que acaba de terminar, ese lugar y ese rol de Di María
era no muy terminó de importante. consolidar. Es verdad que, pero también uno te podría decir de que, no sé, con Molina Montiel estamos flojos también en ese sector, o sea, hubo Pero lo varios dejamos, lugares no, que... no lo dejamos ir rápido, como dijo Fideo, dijo, bueno, me voy, bueno, anda tranquilo. Listo, Sí, no total. sé, no sé qué pasó ahí, pero... Algo pasó, ¿no? qué sé yo, no creo que lo Digo, haya... porque está jugando y en Rosario Central es figura, ¿eh? Está jugando Sí. en un buen nivel, no hay duda de eso. No creo que haya sido por problemas, o si vos No, crees que hubo una problemas interna, no, yo creo que digo, simplemente se como le que lo respetó dejamos la... ir, como el tipo dijo, bueno, me voy de la selección, bueno, anda tranquilo, che, vaya nomás. Mirá, o sea, qué sé yo, a ver, vos viste cómo jugábamos contra Inglaterra y decís, no nos hace falta, pero bueno, después perdés la final y decís, sí, quizá con Di María. Pues digo, yo vi al ver de nuevo la final del 2014, es determinante. Sí, no, ya sé, bueno, perdón, pará, del 2022. había visto un video que decía, Determinante. según estudios, se vio cuál fue durante todo el proceso de la escaloneta el jugador más determinante y no salía Messi, sino Di María. Di María. Y por, bueno, por ser de los momentos difíciles y tan claves. aparte los goles Sí, que sí, ha sí. tenido en las finales han sido extraordinarios. Hacemos un pequeño corte, Lautaro, estamos preparados Dale. para eso. Sí, Y sí. venimos para cerrar, charlamos un poquito también de 3 de febrero y bueno, nos vamos despidiendo. Nuevamente estamos aquí, Iglesia de Lourdes, el santuario de Lourdes, lugar paradigmático de 3 de febrero, en particular de nuestra queridísima localidad de Santos Lugares. Que se encuentra haciendo algo que lo hacían otros. Y me encontré con un espacio muy profesional, muy creativo. Recorrer con nosotros la historia ferroviaria de nuestro distrito. Estación Villa Bosch. Santos Lugares. Bueno, salimos no podemos, bueno, salimos y no salimos, ¿no? De todo lo que es el mundial, lo decíamos Cuesta. Sí, lo decíamos fuera del aire, ¿no? Que no podemos No evitarlo. podemos dejar de hablar. Sí. No podemos evitarlo, nos trae una y otra vez. Es una catarsis continua. Sí, pero aparte yo creo que está bien, está bueno. Acaba de perder River otra vez, es una cosa tremenda, ¿no?
con 4 jugadores de renombre, que son las incorporaciones, y al mismo tiempo, bueno, algunos de ellos habiendo jugado la final de Qatar, bien digo, y la del último 2026, tremendo, pero bueno, lo lamentamos por la banda roja, ¿no? En fin, bueno, nos queda poquito tiempo, pero no queríamos dejar de conversar un poquito acerca de cuestiones del orden municipal. Digo, ustedes bien saben que para nosotros las cuestiones que tienen que ver con el territorio chico, con el municipio, son importantes, son trascendentes. Todos creemos que, en definitiva, si mejoramos las prestaciones y contraprestaciones municipales, mejora grandemente la vida de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de los vecinos. Hoy particularmente, en 3 de febrero, en particular en Fuerte Apache, se dieron algunos sucesos bastante horribles, ¿no?, que tienen que ver con la muerte de un joven policía en los últimos días, en función de lo que se supone, se piensa que es un ajuste narco. Digo que son familias que terminan destrozadas. El muchacho hacía muy poquito tiempo había sido egresado de la Bucetich como policía, con un hijo, un bebé prácticamente, ¿no es cierto?, de muy poquito tiempo de vida, con una familia destruida y en todo caso también con un enclave territorial como es el barrio Ejército de los Andes, mal conocido como Fuerte Apache, en lo que viene a ser en 3 de febrero lindante a la General Paz, prácticamente a nada de la ciudad de Buenos Aires, en lo que podríamos situarlo entre las localidades de José Ingenieros y Ciudadela, muy cerca de Caseros también, aquí en nuestro distrito. Digo, esto es como, lamentablemente, una condición de la cual no podemos escaparnos de los titulares que en forma sistemática y repetida vinculan a 3 de febrero con la inseguridad y el delito. Sí. Es algo que está Lamentablemente omnipresente. Somos noticia por eso. O sea, ¿no es cierto? Eso, no sé si ustedes lo ven, yo al menos lo veo en forma reiterada y permanente. O sea, somos noticia y nos conocen mucho más por este tipo de cosas. Sí, por actos Si delictivos. nos remontamos a años vista, 3 de febrero era el lugar de operaciones de la banda del comisario, por decirlo así, ¿no es cierto? Ahora, pero yo no manejo la estadística. Comparado con municipios vecinos, ¿vos crees que Tiene un factor regional, o sea, a ver, el oeste tiene una característica picante, ¿no es cierto? Yo siempre interpreté que éramos de los menos picantes dentro del oeste. Y lamentablemente no. Depende de la zona. O sea, ¿qué otro oeste? Hay Digo, localidades que son no, más... a ver, en el conurbano, digo, a ver, nuestra condición de vecinos, en este caso de una zona roja como puede ser San Martín, el distrito vecino, digo, con el cual compartimos arterias, compartimos indudablemente también idiosincrasia, límites, por supuesto, trabajadores, actividades. Digo, no es que le estamos echando la culpa a San Martín, ¿no es cierto? Pero digo, esa situación nos genera indudablemente una condición de región que no nos pone en un tablero verde, ni nos puede poner en un tablero verde, ¿no es cierto? Digo, ahora, en todo este tiempo, cuando hablo de todo este tiempo, digo del cambio de gobierno que hubo entre lo que fue el gobierno de muchísimos años de Curto, que pasó, por supuesto, a manos de Valenzuela, y hoy acá pasan cosas, evidentemente. Cosas, sí. Nombramos a Curto. Literal, pará. Se hizo mierda todo, ¿viste? Algo digo, el paso, por supuesto, al gobierno de Valenzuela y actualmente al gobierno de Rodrigo Aybar, digo, tenemos enclaves, yo diría, peligrosos, densos, picantes, que no han tenido o no han sufrido una modificación específica o por lo menos orientados a una dirección de, no digo erradicar, pero sí de morigerar grandemente sus condiciones peligrosas, ¿no es cierto? No, pero, las villas que tiene 3 de febrero que son evidentes y particularmente este enclave particular de Ejército de los Andes. Sí, inclusive en zonas, yo por ejemplo soy de Caseros Sur, que estoy a 15 cuadras del centro de Caseros. ¿Qué viene a ser Caseros Sur? Describilos para casi Ciudadela, para el lado de Alvear. Ajá. Cuando yo me mudé en 2012,
había episodios que llamaban la atención, por ejemplo, escuchar tiros y una vez tener la que noche, agacharme. A la Sí, noche. a Ajá. la noche. En Después, tu casa, agacharte a la noche en tu casa. exacto, Ajá. por si una bala perdida se metía en mi casa. Ujú. Eso mejoró después, en los años siguientes, por un tiempo mejoró. Y ahora estamos en la misma situación. O peor, porque ya todos los días se están escuchando tiros y cosas raras. Y Eso es estamos a cerca, 15 cuadras, 17 cuadras del centro de y Caseros. es cerca del barrio Derqui. Claro, que se conoce como barrio Derqui. pasando un poquito de barrio Claro, sobre Derqui, Avenida San para Martín. el lado de Alvear y cerca también a un paso de Ciudadela, donde Ujú. también está pesada la cosa. Ciudadela también. Ujú. Entonces lo que a lo mejor mejoró durante unos años volvió a decaer y peor en este último tiempo. Ujú. Y vos que estás más... El otro día me tuve que agachar justamente porque hablábamos en un grupo vecinal, que a la Ujú. vecina le pasó lo mismo, pues sentimos tiros en la puerta de casa. Ujú. Y por las dudas nos tiramos al piso. Terrible. Y acá siguen los tiros. Acá. Y acá están pasando cosas. Siguen los también. tiros. Están pasando cosas, de verdad. Vos ¿Me que decías, estás Lucho? no, que vos que estás mucho Ujú. más en tema con la gestión municipal. ¿Cómo se puede alivianar esto? Mira, el tema de la seguridad. O sea, a mí se me ocurre la forma más simplista de decir más policía, mejor pagados, pero no sé Sí, a ver. si soy muy reduccionista. No, a ver, el tema de la prevención, digamos, hay como categorías en la seguridad activa, la seguridad pasiva, fundamentalmente también todo lo que tiene que ver no solamente con el plano de la fuerza de seguridad, sino también la justicia, que actúa de manera absolutamente indisoluble, porque si la policía detiene gente y la justicia los larga, Sí. el accionar de la policía termina siendo al menos neutro, ¿no? Digo, no, se convierte en agua mineral, no hace ni bien ni mal. No, y en definitiva termina no siendo satisfactorio. Pero la realidad es que es un conjunto de situaciones. Digo, si vos tenés enclaves territoriales, como puede ser, hemos nombrado, sin estigmatizar a nadie, solamente descripción, digo, Ejército de los Andes, Barrio Derqui y otro tipo de conglomerados en los cuales tenemos carencias muy profundas, situaciones de marginalidad, condiciones de vida inapropiadas. Todo eso, si no encuentra una solución desde el punto de vista de la política, está claro que, lejos de modificarse favorablemente, se expande negativamente. Claro. O sea, lo malo tiende a multiplicarse mucho más fácilmente que lo bueno. O sea, si vos lo dejás a su crecimiento natural, lamentablemente las condiciones, las patologías urbanas terminan siendo lamentablemente mucho más perniciosas y al mismo tiempo ofensivas para el conjunto de la sociedad que el hecho de una intervención sana, correcta, que busca justamente mejorar esas condiciones. Esa es la historia del mundo. Siempre construir fue más difícil que Sí, claro, destruir, ¿no? por O sea, supuesto. eso- Pero para eso están los gobiernos. Sí. O sea, de mínima no destruyo. claro, o sea, a ver, la acción del gobierno tiene que tender fundamentalmente a superar, digamos, la condición paliativa de la política. O sea, si vos tenés políticas de seguridad que son meros paliativos, los paliativos está claro que no sofocan la enfermedad, sino que lo que hacen es un tránsito un poquito más benigno hacia el exterminio, ¿no es cierto? Hacia la finalización. Entonces digo, a mí me da la sensación, y ya no hablo de 3 de febrero en particular, sino que hablo en general y también incluye al gobierno de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que es el responsable definitivo, si se quiere, o el último, primero o último, según como se mire, en una expresión. Digo, la realidad es que tenemos que salir de la política paliativa de seguridad. Tenemos que tener fundamentalmente políticas activas que hacen y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Yo digo, Liz hacía una referencia acerca de lo que significa vivir en una zona cercana, en todo caso, a los límites con Ciudadela, en lo que sería Caseros Sur, que sería lo que podríamos llamar la zona más industrial o fabril de Caseros, que es la gran ciudad de 3 de febrero, por supuesto, que de las 15 localidades que tiene 3 de febrero es la que concentra a 1/4 de la población total del distrito. O sea, es una entre 15 de las localidades, pero concentra a 1/4 de la población total. Estamos hablando de que 3 de febrero tiene cerca de 400.000 habitantes, un poco menos tal vez, y Caseros está en el orden de los 90 o 100.000.
Con lo cual estamos hablando de una gran ciudad en el marco de un distrito tan significativo como 3 de febrero, que aparte tiene ventajas comparativas muy buenas y es una opción buena para quienes a lo mejor no están considerando vivir en Cava, pero sí quieren hacerlo en un lugar que le puede salir un poquito más barato, pero que le garantiza muy buena transportabilidad y al mismo tiempo un nivel de infraestructura, no digo similar al de la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo caso sí con posibilidad de competencia. Porque ¿no es todos los cierto? alrededores del centro de Caseros, la accesibilidad es buenísima. Pero, en este caso la inseguridad te golpea y ahí te la baja, ¿viste? O sea, te pone en una condición que, en definitiva, no porque los medios lo reproducen, sino porque efectivamente ocurre. Porque digo, bueno, voy a decir, no, estoy sufriendo una campaña de desprestigio de los medios que están mostrando un tipo que entra y chorea con una pistola de agua, chorea un comercio. No, estamos teniendo gente que... A ver, tuvimos los episodios que fueron muy sonados, por supuesto, de los repartidores, tanto de Rappi como de Pedido Ya, que lamentablemente pudieron pasar por circunstancias muy dolorosas, algunos de ellos perdiendo la vida incluso, la policía, bomberos, que también son víctimas de situaciones, a lo mejor no de la inseguridad tradicional, sino de la negligencia en el ejercicio de sus funciones, no de parte de ellos, sino de parte de quienes deben cuidar otro tipo o tomar otro tipo de recaudos, como pueden ser los propios edificios también. Digo, hay muchos aspectos en los cuales hay que meter mano de manera directa, concreta, efectiva y mejorar la calidad de vida de la gente. No puede ser que los vecinos se tengan que autocuidar pagando impuestos para no hacerlo. ¿Esto supera la intendencia? ¿Son cosas que requieren de, por ejemplo, ganar las próximas elecciones de gobierno? A ver, no sé, Porque entiendo que la policía es algo a nivel la policía, el ejercicio de la fuerza, en este caso el monopolio de la fuerza lo tiene la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, el municipio puede colaborar de muchas maneras, ¿no es cierto? Digo, y por supuesto que también puede pensar en tener una guardia urbana de verdad. O sea, no una cosa que haga las veces de que tenemos algo parecido que después no termina siendo, o en todo caso es meramente un maquillaje para que ¿Pero la qué comunidad es la guardia vea. urbana? Porque me suena mucho a División Palermo cuando lo escucho. No, así. bueno, O sea, a ver, no se trata de una pantomima, sino que se trata verdaderamente de un apoyo efectivo policial con capacidad efectivamente de por eso, represión del delito. que sean policías. Que Por si supuesto. hay un A ver, delincuente le peguen un tiro. Vos no podés tener un tipo, llamémosle guardia o policía lisa y llano, no armado. A eso voy. No, de eso ese es el puntapié inicial de la. Y si no, lo estamos tirando a los perros, pero a las hienas directamente, se lo morfan al tipo. A ver, matan al policía armado, imagínate uno de esas. Te iba a decir, eso es por ahí en Suiza, pero después me acordé que Suiza es el lugar donde hay más gente calzada por habitante. Pero si no sería la guardia. Pero a ver, la guardia suiza cuida al Papa. Claro. No debe haber lugar más seguro. Claro. No debe haber lugar más seguro. Pero más seguramente están calzados. Claro, pero por supuesto, y lo podemos en todo caso agendar este tema para futuros programas de hora libre también, donde podemos desmenuzar los aspectos de la seguridad tanto a nivel municipal, qué es lo que podría hacer un municipio colaborando. Eso me interesa porque no lo sé realmente. ¿No es cierto? Está bueno que la gente entienda hasta dónde puede reclamar y hasta dónde excede, ¿no? Porque es como pasa con Nación, que hay gente que dice, no, porque mi calle tal cosa, mi ley hijo de puta, es como, esto no es problema de mi ley, es problema de tu gobernador, que hace 40 años peronista. Sí, tal cual. O con la intendencia, o tu intendente, que hace 50 es peronista. Y la gente no lo sabe, cual. Está bueno que nos tomemos un tiempo de aclarar esa cosa. Lo podemos ampliar, nosotros Sin duda es una influencia enorme el contexto en el que uno está, pero no todos los distritos pasa lo mismo, hay algunos que se puede mejorar un poco. Hay distritos que al estar como vos decías, en estas zonas, ¿no? Junto con otros distritos conflictivos es más difícil. Hay distritos que tal vez la zona norte, ¿no? con menos recursos y sin que hagamos, yo diría, la condición maniquea de poner a 3 de febrero en una comparación donde necesariamente va a terminar perdiendo, como pueden ser los distritos del corredor norte. Claro, bueno, pero por eso. Ahí son contextos yo comparaba muy a oeste con oeste, nunca lo iba a comparar con zona norte. Tal cual. Pero sí, incluso en una comparación donde eventualmente podría salir beneficiado, que podría ser con distritos de menor porte, menor envergadura, condiciones semirurales y demás, hay algunos que tienen mejores indicadores. No es esto
en definitiva, ni una condición desdorosa para 3 de febrero, ni laudatoria para otros. Es sencillamente entender que el problema de la seguridad también necesita y requiere de una participación activa municipal, de una decisión en ese sentido y al mismo tiempo de una acción que no sea aislada y esporádica, sino que sea permanente, concreta y al mismo tiempo mancomunada. Lo dejamos picando el tema para un futuro hora libre en el cual nos podamos explayar. ¿Le parece bien? Me encantaría. ¿Lo extrañaste, Marcelo? Sí, siempre se extraña. Yo no te peleo. Igual, no, pero igualmente, más allá de que fue muy disfrutable la presencia de Lisa, Marcelo se lo extraña. Se lo extraña, ¿no es cierto? Bien, porque no te la picanteó. Estoy bastante de acuerdo en general, ¿viste? En general, Con sí, vos, claro. Esto casi te es un grupi. Te falta el contra acá. Sí, te salió un grupi. Quizás si está de acuerdo es porque tenía razón yo, Marce. Al único, claro, al único que lo picanteó Lucho hoy fue un poco a Lautaro, claro, que le metió un bocado y lo silenció, no habló más. Por deporte fue. Se cayó, No dijo más nada. Claro, se no, cayó. perdón, golpeado. Quedó golpeado. Esa energía que normalmente descargo en Marce y la tengo que cargar en alguien. Le pasaste factura, Sí, ya no bueno, me spoileaste los Lo que chistes. pasa es que yo encima de que no lo picanteo, le doy mate. Claro, así que conmigo complica. no se puede. Bueno, ahora nosotros tenemos una permanente seguidora que también cuestionaba el rol que vos tenías, porque decía que sabías mate, Que solo digamos, cebo mate, de no. parada, Hago ¿viste? Y muchas demás. cosas Bueno, detrás de estuviste cámara y también sentada cebo mate acá, y tomo por supuesto. mate. Bueno, gracias Liz por ocupar la banca. Bueno, acá haciendo lo que En lugar de pude, Marcelo. estoy más habituada a estar detrás, pero Tal cual. acá estamos. Parando haciendo el la aguante. bancada. Bueno, ahí está, en este caso Lautaro, aportando el último granito de arena a este programa. Bueno, gracias Lucho también por este programa, Encantado. como siempre. Nos despedimos, por supuesto, hasta la semana que viene, en la cual nos reencontraremos con un nuevo Hora Libre y debatiremos las cuestiones que tienen que ver con el país, con la provincia, con la nación. Y bueno, y ahora el fútbol que se metió en nuestro programa y parece que no se va a ir nunca. Hasta luego, nos vemos pronto.